Buenas. Santiago del Moro. Buenas noches, ¿qué dicen? ¿Cómo les va? ¿Qué cuentan? ¿Todo bien? Buenas noches. Bien. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Bien? Jonathan, bien, le falta. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Traigan la lista, traigan la lista. Vamos a empezar a tomar asistencia acá. ¿Cómo caen todos, eh? Un saludo para Johnny. La familia, pero no parió su mujer, no es papá. No. Buenísimo. Bueno, vamos al primer informe, ¿les parece bien? Macri en Nueva York para todos los gustos, para todos y todas. ¿Qué pasó con el presidente? En esta ocasión te vamos a informar absolutamente todo. Después tenemos muchos temas para tratar. Ha pasado de todo el fin de semana. ¿Qué pasó con las audiencias? ¿Siguen hablando o no? No, terminó el... Cada vez menos fueron, ¿viste? Sí. El sábado ya no fue. El domingo no fue nada. El mediodía no había nada. Había sol. Qué chanta, ¿viste? Claro. ¿Estuvo lindo? Los que no podían ir intratables iban ahí. Sábado ya fueron pocos y el domingo no había nada, claro. Aranguren fue el único que quedó hasta el domingo a la noche. Vamos al primer informe, el presidente de la Nación. ¿Qué pasa en los Estados Unidos? Te informamos todos. Como siempre te digo, todo se debate aquí. El hashtag numeral lunes intratable. Argentina ha sufrido décadas de populismo. En su primera visita oficial a la Asamblea de Naciones Unidas, el presidente Macri criticó duramente a la gestión anterior. Mantuvo reuniones con los principales líderes del mundo y dejó fuertes definiciones sobre Venezuela. Argentina, como saben, ha sufrido décadas de populismo. Las cosas se empeoraron en los últimos 5 a 10 años. Pero afortunadamente, los argentinos, todos juntos, decidimos ir por un cambio. Macri sobre Venezuela. Eso no es democracia. El presidente Mauricio Macri aseguró que la actualidad de Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro es un desastre y argumentó que en el país caribeño no hay democracia. No fue fácil rebalancear la economía luego de una década de mentiras. Estaban llevando a Argentina hacia los mismos tipos de problemas que Venezuela está enfrentando ahora. Queríamos volver a ser parte del mundo, queríamos terminar con el aislamiento. Al principio, como gobierno, tuvimos que tomar decisiones difíciles. Y los compromisos fueron 3 los principales. El primero es llevar a la Argentina a pobreza cero. Débora, buenas noches. Buenas noches. Bueno, el presidente Mauricio Macri tuvo 3 definiciones muy importantes respecto de lo que es la política en el mundo, ¿no? Porque, por un lado, lo que veíamos recién en el informe, fijó posición respecto de Venezuela. Dijo, Venezuela no es una democracia y además dijo que él estaba de acuerdo en seguir impulsando el referéndum revocatorio contra Maduro. Respecto de Estados Unidos, también se metió en la política doméstica porque tomó partido por las próximas elecciones presidenciales, diciéndole a Bill Clinton, el esposo de Hillary, la candidata demócrata, que esperaba verlo en la próxima reunión del G20 como primer caballero, marcando posición ya como presidente argentino respecto de las elecciones en Estados Unidos, estando en Nueva York. Y el tercer tema del cual habló el presidente Mauricio Macri es del tema Malvinas. Ahí el problema lo tiene con sus propios aliados de Cambiemos, porque Elisa Carrió pidió que la canciller Susana Malcorra vaya al Congreso para comparecer ante la Comisión de Relaciones Exteriores, que ella presida, preocupada, igual que lo hizo el Frente para la Victoria, por los acuerdos que anunció el gobierno de Macri firmaría con Gran Bretaña, sobre todo por el tema de la exploración y explotación de hidrocarburos. ¿Qué cesión o qué está cediendo la Argentina de soberanía energética con Gran Bretaña? Pablo, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, me parece que el presidente hace también una sobreactuación para desmarcarse de lo que era antes, ¿no? Cristina Kirchner, justamente en los organismos internacionales, tuvo posturas muy fuertes, contrarias, ¿no? De cerrarse. Entonces él también hace como una sobreactuación, quizás no tan prudente, no tan equilibrada, no tan estadista, sino que va al pan pan y al vino vino, ¿no? El tema de Malvinas, bueno, tiene sus complicaciones porque te quedás toda la vida con el tema de la soberanía o podés hacer algún tipo de asociación dejando muy en claro el famoso paraguas, ¿no? Que es lo que salió cuando la resolución en 1965 de Naciones Unidas. Poder seguir hablando también del tema de la soberanía, pero poder hacer otras cosas mientras tanto, ¿no? Sí, Liliana, ¿qué significa este viaje en este momento de Mauricio Macri en este contexto que estamos atravesando todos los argentinos y, digamos, mandando constantemente mensajes de allá, ¿no? Nada más y nada menos, sí. Justamente para Macri esto es una consolidación de lo que pasó la semana pasada. Tuvo muy buena acogida de parte de los empresarios. Recordemos que estuvo en la fundación donde está Rockefeller, por ejemplo, y ahí los empresarios destacan que algo cambió en la Argentina. Una de las cosas que destacan y enfatizan de Macri es que no viene a darles clase o a retarlos, sino que les habla y hace preguntas. Los empresarios
empresarios claramente ven a Macri como un par, como una persona que puede comprender el mundo de los negocios y que por lo tanto es posible invertir en la Argentina. El otro punto que destacan también, que destacan más que destacar, tienen sus dudas, es cuánto va a durar esta apertura económica, esta actitud, si se quiere, más madura. El temor a las elecciones legislativas del año próximo es un poquito lo que frena la famosa lluvia de inversiones que no la vimos. Voluntad de invertir hay. Martín, buenas noches. ¿Qué tal? Más morocho se fue Macri allá. Mira, pon las imágenes. Tiene un color más... Viste como el Carlos también, que se fue morocho a ver al Papa. Los tiñen en el 6 antes de salir, le pegaron un viabazo y se van. Mirá. Sí, por favor, buenas noches. ¿Cómo estás, Santiago? Sí, la verdad coincido con lo que se decía recién. Me parece que el mensaje claramente focalizado en lo electoral. Macri insistió en que tiene muchas chances de ganar las elecciones, pero va a buscar un poco, otra vez más inversiones, ya más de las que buscó la semana pasada acá. Y los empresarios, los americanos tienen una frase, dicen, put your money where mouth is, que quiere decir, poné la boca donde poné la plata. Entonces, poné la plata donde poné la boca. Estamos esperando que los empresarios pongan la plata, no que pongan la boca, ¿no? Pero para eso el presidente también, en vez de dar discursos buscando ser más market friendly, también tendría que empezar a contar cómo va a ser para reducir el déficit fiscal, qué garantías tiene de que va a bajar la inflación, qué tratamiento impositivo tiene previsto para la inversión, si tiene previsto algún plan. Entonces, me parece que también los discursos están muy lindos, pero llegó la hora de verlo en acción. Ver los resultados. Sí, Clara, buenas noches. Buenas noches. Mira, los empresarios extranjeros no van a invertir hasta que no inviertan primero los empresarios argentinos. Ellos están mirando que a ver cómo se están moviendo los empresarios argentinos. Creer que nos van a venir una lluvia de inversiones, si bien hay un clima que ha cambiado y muy positivamente, los empresarios importantes miran el largo plazo y saber que debe haber una continuidad incluso más allá del gobierno de Macri. Eso es lo que están buscando. Yo creo que hay muchos gestos y uno tiene que ver obviamente con esta postura, finalmente estar en Estados Unidos en este momento junto a Bill Clinton ya en tomar una postura con respecto al futuro, ¿no? Pase lo que pase, gane Trump o gane Hillary Clinton. Y muchos pensarían, o muchos detractores del gobierno de Mauricio Macri decían, es muy similar o es lo mismo que Donald Trump, y acá se diferencia el presidente nacional. Bueno, es que tiene un antecedente además personal, Mauricio Macri, con Donald Trump, cuando su padre intentó hacer negocios con Trump y un joven Macri era una suerte de nexo en esas negociaciones que terminaron muy mal, pero fijó posición. Yo digo, no es menor, es un presidente argentino, fue como tal, es la primera vez que Macri va a la Asamblea Anual de Naciones Unidas como presidente, y en los Estados Unidos le dice al mundo, tomo partido en las próximas elecciones por los demócratas porque espero ver a Bill Clinton como primer caballero. De todos modos, el tema Malvinas después lo podemos discutir, porque esto que decía Pablo, esta cosa pendular de la Argentina, cuidado, porque si vamos a ceder en función de una eventual negociación, soberanía, digamos, sobre la explotación de hidrocarburos, a mí me parece que es peligroso y me parece que tiene que pasar por el Congreso. Sí, Diego. Después discutimos la soberanía sobre las Malvinas y también sobre la explotación y también sobre el FMI, que seguramente lo hablaremos en un rato. Pero me extraña que apoye a Clinton. Macri, si Donald Trump lo apoyó a Macri en su campaña y reconoció una amistad de hace muchísimo tiempo, es la continuidad de Obama. Es raro, digo, esto de las amistades y ahora que lo tiene que acompañar. Yo los amigos los acompaño. En realidad, pero bueno, el que venía acá es era extraño, Jack nada más que es Rosen, extraño. Ahora, lo que Liliana ve como algo positivo, que los empresarios lo ven como par, porque es un par, mientras busca las inversiones como un gallito ciego, por ahí hay que darle un poquito más de vuelta, a ver si encuentra algo. Por ahora no pareció nada, está con la venda así tanteando. Pero digo, lo que lo ven como un par es un problema para los argentinos, porque justamente nos damos cuenta, y queda claro por lo que dice Tetaz, por lo que dice Liliana, que está bien, pero es una descripción perfecta, de qué lado va a estar Macri siempre. ¿Del lado de quién? De la inversión. De los empresarios. Pero, no de la gente. Gustó el término, inversión. Donde haya negocio va a estar él. La gente no importa. Diego, saquemos el ejemplo del gallito ciego, porque si no encuentra las inversiones nos va mal a todos. No, yo lo deseo. Pero creo que pasa que esto, ya que vieron Caruso, este humo que se vende de que inversiones, no hay ninguna inversión, Pablo. Entonces, dejémosle mentir a la gente y de invertir horas de programa en que, ¿qué inversiones? ¿De qué inversiones están hablando? Primero necesitamos inversiones. Segundo, tenemos que salir del aislamiento brutal donde nuestros aliados eran lamentables. Y tercero, más allá que vos no lo querés ver y no lo decías, desde afuera debe ser muy complejo, porque un inversor mira a Argentina y ¿qué ve?
no sabemos cuál es la tarifa de luz, no tenemos energía. Para arreglar tenemos un Congreso que para nosotros es muy bueno, está repartido, entonces cuesta sacar leyes. La cuestión laboral es muy compleja. Acá escuchás miembros de la CGT o de la CTA, te dicen de 200.000 a 100.000 el número de empleados perdidos, como si fuera lo mismo, 200.000 que 100.000. No tenemos reglas claras, tenemos piquetes. Algunos dicen que la economía está mejor por los números del último mes y la CGT proyecta un paro. ¿Cuáles son las condiciones para venir a invertir en la Argentina? Pero, Diego, más allá de cualquier política y más allá de cualquier deseo, no le mientan a la gente. Más allá de cualquier deseo, no es cuestión de mentir, ver la realidad. Necesita que vengan las inversiones. Es ver la realidad, Paulo. Yo le escucho hablar a Brancatelli y habla de los empresarios de una manera despectiva. Y la verdad que el país lo hacen los empresarios, lo hacen la gente que trabaja, la gente es un conjunto de gente haciendo cosas. Y al mismo tiempo el empresario, mi viejo era un empresario, yo soy hijo de un empresario exitoso además, que no hacía negocios con el Estado porque decía que hacer negocios con el Estado era convertirse en un ladrón. Él no quería convertirse en un ladrón. Pero al mismo tiempo él siempre me decía, yo lo que necesito es que haya mucha gente con dinero, porque si no yo no vendo nada. Yo no quiero que la gente no tenga dinero. Y un buen negocio es cuando ganan los dos. Es decir, poner a los empresarios que tiene por ahí en la cabeza Brancatelli, la gente como Brancatelli, que son realmente más parecidos a empresarios vinculados al poder, o gente del propio poder que se convierte en empresarios, como pasó tanto durante el kirchnerismo, que son realmente gente capaces de vender remedios sin contenido adentro, o todo ese tipo de cosas. Claro, por supuesto que ese empresario es una porquería, pero yo vengo de una familia de empresarios y cuando yo lo escucho a él, yo lo escucho y conozco un montón de gente, amigos de mi padre, conocidos. No haga la novelita, ya sabe de qué empresarios habla. No hagas la guitarra, ya sabe de qué empresarios habla. Vos estás hablando de los Aranguren, de las empresas que manejan, de Lázaro Báez, de los millones de millones. Un minuto estás hablando. A ver, Petrella, ¿cómo le va? Me dice, buenas noches. Sí, a ver. Mire, yo coincido con gran parte de lo que se ha dicho. Creo que efectivamente la Argentina ha vuelto al mundo. Creo que hay hechos que así lo demuestran. ¿Cómo era antes la relación con el mundo? Bueno, estábamos en un aislamiento muy grande, producto del default y producto de políticas deliberadas en ese sentido, que no juzgo si fueron buenas o malas. ¿Se puede estar así alejado del mundo? Yo creo que es muy malo para la ciudadanía argentina en general. Ahora bien, en 8 meses la Argentina ha recibido más visitantes importantes que un país importante recibe en un año. Esto es un hecho. El presidente Macri ha ido a Inglaterra y ha hablado con David Cameron, ha tocado todos los temas, incluso el tema Malvinas, cuando a mí me consta, y le consta también a Natalia, que presidentes argentinos tuvieron que trabajar 4 o 5 años para tener esa misma recepción. La canciller Malcorra ha estado en Londres, ha hablado también de esos temas. Es más, el 2 de agosto la señora May, primer ministro del Reino Unido, levanta una carta a Mauricio Macri pidiéndole tocar una cantidad de temas de enorme sustancia estratégica y además los temas del Atlántico Sur, donde ya ella le ofrece una agenda. Esa agenda es petróleo y vuelos. A ver, es más o menos la misma agenda que tenemos nosotros. Petrella, porque me parece y dice, que, para beneficio de todos los involucrados, obviamente la Argentina en la parte principal. Usted dice algo que me parece que pone el dedo en la llaga y plantea un tema que me parece crucial, fundamental. Venimos de mucho tiempo de un discurso de que el mundo era nuestro enemigo, nos iba a atacar y nos teníamos que arreglar con nosotros y con algunas naciones, 2 o 3 naciones amigas, entre ellas Venezuela, ¿quién más? Irán, Bolivia, los chinos, Brasil también, Ecuador, Rusia también. La Rusia de Putin. Y ahora, de un día para otro, digamos, cambia la concepción de relaciones y de políticas internacionales ante el mundo y cambia la manera de negociar todo tipo de acuerdos. Ahora, perdón. No, porque pienso en todo en el público, ¿no? Que estábamos con un discurso y después ahora es completamente lo contrario. ¿Qué es mejor, qué es peor? Mirá, relacionarse con el mundo, así no hay modelo en el mundo históricamente que haya progresado. ¿Quiénes son los países que están aislados en este momento? Te doy un solo dato. Esta recomposición de Argentina con el mundo le permite nuevamente volver a exportar biodiesel. Eso significa que van a ingresar a la Argentina 1.200 millones de dólares. Un ejemplo concreto. Sí, por favor, Vasco. Sí, yo creo que lo que es importante es que Argentina un día se calme, ¿no? Y terminemos estas políticas pendulares. Porque creo que el mundo también nos ve así. Pero vos entendés que pasamos de un extremo a otro. Ya pasó esa historia, ¿eh? De la época de la Alianza pasamos las relaciones carnales. Entonces, creo que es bueno
ir más tranquilos, mostrar que eso es distinto. Yo vi el otro día acá el foro de inversiones, y es verdad. ¿Estuvo bien? Muy importante. Ahora, vamos a ser claros y dividámoslos. Las grandes inversiones que vienen a los sectores, digamos, de mercado interno, que son protegidos, que son las telecomunicaciones, la infraestructura y la energía, han venido. Pero esos negocios ya están hechos. Te imaginás que no se conocieron en el foro el otro día. Y los que vinieron a invertir en la economía real de la Argentina, la producción, a la Argentina la encuentran cara. Porque sabemos que está cara en términos de internacionales. Ahora, fíjate una cosa, que la política, ¿vos tenés que algún inversor del mundo entierra inversión en un país si no valora o evalúa la sustentabilidad política y social de ese país? Entonces me extrañó que en el foro del otro día no esté la política. Cuando la política le está dando al presidente todas las leyes que necesita, está colaborando con su gobernabilidad a través del Congreso, el presidente a Davos llevó a uno de los importantes miembros de la oposición, a Massa, para dar esa imagen de gobernabilidad. Y cuando viene lo de Davos lo esconde. Entonces yo lo de Davos preguntará. Estuvo Marco Labaña. Están enojados, sí. A ver, Martín, sí. A mí lo que me llama la atención es lo que dice Mendiguren, que es verdad. La Argentina está cara, pero la propuesta de ustedes era suspender 120 días las importaciones. Eso hace todavía más cara la vos leés los proyectos. Yo no escuché propuestas concretas. Vos leés los proyectos o te enterás por los diarios. ¿Cuál es la propuesta para hacer más barata y competitiva la Argentina? Corregir la competitividad del país. Ya que vos devaluar, ¿cuál es la propuesta? Me preguntaste. ¿Quieren devaluar más? ¿Vos querés devaluar? No, te pregunto a vos. Pero vos parece que ya contestás, preguntaste. Mirá, yo te voy a explicar muy bien cómo es. Te vas a entender, espero que fácil. Cuando un país produce, tiene que ver con el sector privado, portón para dentro de la fábrica, y con el sector público, que es la competitividad. Cuando ahora traemos manzana de Chile, no importa si 1 u 8, vos lo primero que te tenés que preguntar, ¿por qué un señor de Río Negro, que tiene la tierra más fértil del mundo y la productividad mejor del mundo, tiene que tirar la manzana o regalarla en Plaza de Mayo, y un señor de Chile se la podés comprar en dólares? Y entonces, ¿sabés que te vas a dar cuenta? Que los productores, los dos son buenos, pero el señor de Chile paga el flete la mitad que del Río Negro. El señor de Chile tiene la mitad de la presión tributaria que del Río Negro. El señor de Chile, cuando viaja, no tiene que pagar una custodia del camión para que no se lo roben, que le cuesta más que el flete. Y todas esas cosas, el productor no tiene nada que ver, hermano. Entonces, ¿sabés lo que tiene que hacer el gobierno? Todos nosotros, darnos cuenta que el problema no es del productor, es del gobierno. Y entonces el gobierno lo que le tiene que decir: mira, hermano, yo sé que el problema no es tuyo. Nos va a llevar tiempo porque recibimos muchos problemas para corregirlos, pero mientras tanto no te fundas. La culpa no es tuya. Entonces, si vos querés competitividad, tenés que hacer competitivo el país. Si no, como que te fueras a jugar el tenis y a vos te dan una sartén. A ver, por Juan más que José, te entrenes, por favor. perdés seguro. Juan José Esto Cruz es la competitividad, hermano, entendelo de una vez por todas. Que es yo lo entiendo perfectamente, Vasco, lo que estoy me llama la atención Chicos, es la propuesta de ustedes. Primero léelas y después Basta, opinás. por favor, Vasco. Sí. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Economista y profesor de la Universidad Torcuato Di Itela. Lo escucho, por favor. A ver, yo vi un presidente hablándole al mundo económico internacional en el lenguaje que habla el mundo económico internacional. Un lenguaje acertado, un tono, una vestimenta, una impronta. Creo que es muy positivo. Y discrepo con algunas de las cosas que se dijeron acá. La semana pasada, una de las cosas que a mí más me gustó, te digo, lo más importante de lo que pasó la semana pasada, desde mi punto de vista, es los gobernadores del oficialismo y de la oposición a nivel nacional, pero los gobernadores tirando juntos del carro y tratando de... Sí. En el foro de inversiones, correcto. Lo vi a Diego Bocio, lo vi a Marco Labaña, vi dirigentes de la oposición, y te digo, me gustó mucho. Bocio de la oposición. Me gustó mucho ver a gobernadores que no son de Cambiemos tratando... Para que una Cateri dice, Bocio de la oposición. Para vos la única oposición es el kirchnerismo en este momento. No, el justicialismo también, el PJ también. No hay, pero ni Bocio ni Urtibey son oposición. Son... ¿Pero qué es ser opositor? Sí. ¿Negarse a todo? Porque supongamos, ahora nosotros vivimos todos bajo una misma situación. Ser opositor es resistir a todo, negarse a todo. Si decís y pensás eso no entendés nada, Pablo. No, pero pregunto. Estás preguntando una pavada. Concepción. A mí me parece, no es una pavada. A mí me parece realmente lógico
que un gobernador en Salta tenga una visión más inteligente que un necio que se cree que apoyar una postura no sirve. Acá Urtubey, seamos sinceros, enviado por Daniel Scioli fue a arreglar con los holdouts. Después, como en la campaña no se podía decir, Cristina, lo bajaron porque no correspondía. Pero Daniel Scioli iba a arreglar con los holdouts porque Daniel Scioli, si era presidente, pretendía estar dentro del mundo. Tenés razón, Pablo. Sí. No, Diego, no seamos ridículos. Eso es primitivo, 1820. Iba a pasar eso. ¿Para qué la presento a la diputada González? ¿Cómo le va? Gracias por estar, la escucho, por favor. Gracias por invitarme. No, la verdad que yo justo como interventora del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, esto que ustedes están hablando ahora, competitividad pura. Porque justamente hablaban de los gastos o los costos del flete, decía recién el diputado, y yo lo veo al presidente desde el primer día preocupado justamente para que la gente reciba en su mesa un producto más barato, que es la inflación. Contame cómo funcionaba el SOMU. Sí, y por eso te digo. Claro, porque, con respecto a los costos, sí. Sí, porque justamente la intervención no solo tiene que ver con la vida interna del sindicato y qué es lo que hacía un mafioso con la plata de los afiliados. Tiene que ver con esto. Tiene que ver con la obsesión que uno tiene también de ir generando un sindicalismo racional que trabaje con los empresarios. Esta antinomia falsa que uno de tus panelistas explicaba recién, realmente es destructiva, porque esto no es empresarios o trabajadores, esto es empresarios y trabajadores con el gobierno generando competitividad en un sector que este tipo de sindicalismo destruyó. Hoy la Marina Mercante en Argentina está destruida, nuestra hidrovía está manejada por los paraguayos, porque nosotros hoy no pudimos y no podemos competir con los precios de Paraguay. Yo escuchaba atentamente a los economistas hablar de esto, hablar del flete, hablar también de los impuestos y de los costos del Estado. Y el Estado está haciendo un enorme esfuerzo por generar esta confianza o estas reglas previsibles, pero también cosas concretas. Te digo una concreta que está pasando en el ámbito del Ministerio de Transporte. Nosotros lo que estamos haciendo es romper con los monopolios. Hoy día la carga en los puertos pagaba un seguro de 88 cuando en el mundo vale $8. Y nosotros rompimos ese monopolio para que hoy haya más competencia y se bajen esos costos. La carga que venía de Paraguay nunca para directamente de Paraguay y pasa por nuestra hidrovía, no paraba en nuestros puertos porque acá la volvían a escanear, a romper el precinto y a hacer un costo que además tiene costo de días y costo ese trámite. Y entonces paraban directamente en Montevideo y no usan nuestros puertos. La infraestructura en nuestros puertos, la corrupción en las instituciones, porque prefectura, aduana, bueno, aduana es un tema que ha salido mucho, la misma administración de puertos. Entonces el Estado, es cierto, en esa mesa tiene mucho por hacer en la cuestión de carga impositiva, de infraestructura portuaria, pero también sindicatos y empresarios. Y el buen empresario, yo estoy de acuerdo con que hay un empresariado que tiene que tomar conciencia y hacer un esfuerzo. Ahora, toda la vida, desde que yo soy chico, recuerdo escuchar historias acerca del funcionamiento de puertos, aduanas, hidrovías. La corrupción se instaló hace muchísimos años atrás. ¿Por qué se dejó llegar o avanzar tanto? ¿Por qué tanto poder a algunos sindicalistas? ¿Por qué tantos hechos obscenos, ¿no?, que hemos visto durante tantos años, sabiendo que se pagaban coimas, sabiendo que había que arreglar, que por ahí se miraba para otro lado, sabiendo que eso funcionaba mal? La complicidad del poder. Yo puedo hablar solo del sindicato que intervengo y que ha sido nocivo realmente para la economía argentina. Por eso cuando uno habla del Caballo Suárez o el SOMU, la gente mucho no sabe, es un sindicato más. ¿Qué es esto? Es el sindicato que manejaba el transporte fluvial y marítimo en Argentina. Nada más y nada menos, sí. Nada más y nada menos. Y el que hace que todo salga más caro para Doña Rosa que va a la verdulería. Porque es así, porque es el transporte de contenedores, es el transporte de toda la mercadería, de los cereales, del combustible, del gas. El gas. Y ahí este hombre estuvo 27 años y en los últimos años, la verdad que con la enorme manto de impunidad que le daba una presidenta que en público le decía que lo quería mucho. Entonces, con esa bendición, tu poder, si ya tenías poder y si ya no tenés freno para cometer ningún ilícito, si alguien te dice te quiero mucho y es la presidenta de la nación frente a un micrófono, la verdad que vos te creés que podés hacer eso y mucho más con una enorme impunidad, decir por mí nunca van a venir o conmigo nunca van a poder. Recién citabas al combustible y pienso directamente en el gas, ¿no? Y pensaba en ese gas que se importaba desde Qatar. Sí, bueno, lo que nosotros tenemos, y mañana, mira, justo voy a testimoniar en la causa que lleva Bonadío también.
por esto de Narsa. En realidad, cuando se importa gas, el caballo es un intermediario que cobra un costo altísimo por una tripulación que nunca sube esos barcos, y el gobierno estaba detrás. El ex gobierno, a través de Narsa, pagaba sobrecostos evidentes, porque un barco que paga por la tripulación que sube y paga lo mismo por una tripulación que no sube, porque le tiene que pagar ese peaje al Caballo Suárez, que decía él que le iba a dedicar a capacitación y por supuesto nunca entró en el SOMU, fue a sus empresas. Obviamente esa empresa traslada el costo de la extorsión y de la corrupción al precio final de las cosas, y en este caso el gas, en este caso en Narsa. Pero eso no se hace solo y sin la complicidad del Estado. Eso se hace con el Estado de la mano, con el gobierno anterior de la mano. Eso es permitir hacerlo, y es esto no es solo el vuelto, no es solamente lo que hacía, ya te digo, con los fondos de los afiliados. Tiene que ver con esto, con un gobierno que le permitía hacer negocios y además un sindicalista que confundió el defender los derechos de los trabajadores y se convirtió en un mal empresario, porque hay que diferenciar, no usemos esto los empresarios, eso hay que ser muy cuidadoso, porque el empresariado lo que hace es invertir y generar puestos de trabajo, y los trabajadores que quieren trabajar en serio en el SOMU, que son la mayoría, lo único que te piden es trabajo. Ahora, pasan los gobiernos, pero quedan los sindicalistas. Increíblemente. ¿Cómo hizo para meterse con un sindicato tan pesado? Bueno, fue difícil porque la verdad es que es además un sindicato que es bastante más de machos que de mujeres. Son pocas las marineras que hay, así que es difícil también conducir ese sindicato y que ellos entiendan que yo era la interventora. Más allá de que, por supuesto, a ningún sindicato le gusta que lo intervengan, y rápidamente cuando se normalice esto tiene que volver a los trabajadores, que es lo normal. Bueno, fue difícil porque además estos muchachos son los que forman parte de la banda del caballo y de esta mafia, no todos los trabajadores, por supuesto, quiero eso diferenciarlo. Pero fueron 7 meses de amenazas, de amedrentamiento, de campaña sucia, tremenda, porque además, como yo soy dirigente política, trataban de buscarme por el lado de que más me pegase. Me amenazaron de muerte a mí, a un abogado que es interventor en Corrientes, la seccional más importante por cantidad de afiliados, es el lugar del caballo, Montecaseros. Y hoy sigue, esto sigue. Ahora me están demandando a título personal por millones, así que están viendo a ver si por qué lado me debilitan o por qué lado me agarran de capa caída para decir yo renuncio. Y la verdad que uno tiene la convicción de que esto hay que hacerlo, hay que pelear contra las mafias, hay que terminar con la corrupción, y la corrupción tiene un costo enorme, en algunos casos con la vida, porque vemos que también cuando hablas de la policía, pero en este caso con la economía de un país, con la vida de la gente. Entonces, cuando vos tenés la convicción, el enorme apoyo del presidente de la Nación, el enorme ejemplo de una gobernadora que está peleando en la provincia, la verdad que dejás el miedo, no pensás, porque si pensás en lo que son capaces y lo que fueron capaces, te quedas en tu casa y temés por los tuyos y temés por el equipo que te acompaña. Pero, Santiago, yo creo que en esta nos va el futuro de la Argentina. Y entonces por eso es que yo veo a un presidente decidido a construir otra vez la confianza. Vos sin confianza no generás inversiones. Y la confianza lleva tiempo, gestos permanentes y, por supuesto, decisiones políticas fuertes como las que estamos tomando. Sí, Débora. Sí, usted había hablado en algún momento de una suerte de Otesurcito, porque recién mencionó a la filial sindical en la provincia de Corrientes, donde allí el Caballo Suárez tiene un hotel. A ver, lo que sucedía era que con los fondos del sindicato hacía empresas que explotaba de manera personal. 13 Por empresas. ejemplo, este hotel, lo que surge, por lo menos de la investigación que está en curso en este momento, es que fue creado con fondos del sindicato, pero lejos de darle servicios a los afiliados, se explotaba comercialmente. Y según constan los registros, por ejemplo, había un registro de habitaciones ocupadas o utilizadas superior al que realmente sucedía. Por eso usted hablaba de un Otesurcito, digamos, en este contexto. ¿Es correcto? Sí, encontramos facturas consecutivas de 40 plazas, y en el gobierno de la provincia de Corrientes dice que el hotel tiene solo 24. Y esas se las facturaban a los propios accionistas de élite
que eran a su vez secretarios del SOMU, pero en Elite Viajes es la dueña del Hotel Belinda. Pero ni el hotel ni la empresa tienen que ver con el SOMU. Es 80% de las acciones son del Caballo. Hay un modus operandi muy parecido, en su nivel, por supuesto, a todo lo que hemos visto en este último tiempo de Lázaro Báez, lo mismo los campos en el sur. Ahí veo una foto detrás de ustedes. El casco que de la es, estancia en forma en de realidad, barco. sí, es un barco que adentro es un hotel. Han invertido bastante plata, es un delirio Eso es lo de ese Puerto barco. Madryn, ¿no? Eso es Puerto Madryn y ahí está una costa, el campo que tiene una costa propia. Pero ahora explique esto, ¿cómo llega este barco acá y de quién es todo No, esto? en realidad es una construcción, es como si fuese una casa, pero en forma de barco, tiene unos cuartos arriba, Divino, baños, buen gusto, sí. cosa... Como el dragón, lo hizo el mismo del dragón. Sí. No, pero les digo que lo que han gastado, porque cuando entras a ese barco tiene toda una madera impresionante, o sea, han gastado una millonada en un delirio, porque para llegar a ese campo tenés que hacer 60 kilómetros de ripio. Obviamente que no iba ningún afiliado a ese campo, además ese campo no está ni siquiera en la oferta turística del SOMU. ¿Para quién era? ¿Quién podía ir? Era para él y sus amigos, había unas lanchas de 12 metros que salían ahí, es una costa que no tenía control de nada, y bueno, uno puede imaginar mil cosas, yo puedo hablar solo de lo que encontré pruebas, pero es un campo enorme, que al lado hay otro campo que es del yerno de él, que las construcciones son iguales, uno sospecha que se hizo con la misma plata del SOMU que hacían esos campos son del SOMU, se gastaba en la construcción de ese hotel que se hizo al lado de la empresa de su yerno. Pero esto es todo un delirio porque, bueno, esto también, y les agradezco que los medios nos hayan dado esta oportunidad de contar, porque los afiliados tienen que saber esto. Obviamente el trabajador no quiere que su gremio esté intervenido. Él viene del año 89. Pero, sí, 27 años. Pero tienen que saber qué es lo que pasaba dentro del gremio. Es muy importante porque tienen que elegir bien a sus nuevos dirigentes. Y tiene que haber valido la pena todo el costo político que uno pagó y las angustias y el desgaste y la amenaza y todo esto. Cuando me vaya tengo que mirar y decir, bueno, sirvió de algo y es un gremio que se tiene que sentar. ¿En ningún momento dijo quién me manda a mí estar acá o temió por su familia o por...? Sí, en algún momento sí, lo he pensado. Ya le digo, es un gremio muy pesado que tiene muchísimos años y que ningún gobierno ha podido meterse, ¿no? Sí, lo he pensado muchas veces. Pero bueno, nada, uno se refugia en esa convicción, tiene un enorme apoyo del presidente, enorme apoyo de todo un equipo. Y me pasa hoy que pusimos una interventora que estaba embarazada en Puerto Deseado y bueno, renunció el segundo día porque un grupete la esperó mientras estaba sacándose una ecografía, salió y estaban ahí, le hicieron una apretada en la escuela de sus hijos, ¿viste? Hay como cosas que son en estos tiempos, que no lo puedes creer. Además hay una intervención judicial, ¿viste? O sea, como que nada los para, pero bueno, entiendo pero que... Aparte esto es para depurar y para que todos laburen mejor. Pienso en los laburantes de ahí, pienso en el funcionamiento de todo. Pienso en todos los argentinos también, ¿no? Sí. Nada más y nada menos que estamos hablando del tráfico marítimo, del tráfico fluvial, digamos. Lo que pase en nuestras rutas marítimas... en definitiva nos mejora la calidad de vida. Uno dice, ¿quién puede estar en contra de esto? Y hay gente que está en contra. Sí, hay gente que está en contra, que yo entiendo que son los que tenían, digamos, algunos negocios con el caballo o que de otra manera no podrían embarcar porque forman parte de este ejército de choque que él armó y que embarcaba solo porque él obligaba a la empresa a embarcar y que a muchos de ellos, además, por miedo, formaban parte de ese ejército y en otros casos hasta le daban parte de su sueldo. Yo tengo denuncias de gente que te decía, para embarcar yo tenía que dejar mi primer sueldo a tal o cual dirigente. Pero yo creo que, bueno, en Argentina hay un cambio y el cambio tiene que ser para todos, no solamente para un gobierno que trata de reconstruir un Estado y que trata de reconstruir un país desde la política pública que implementa. También hay mucha voluntad que tienen que poner y mucha decisión los sindicatos y las empresas. ¿Esto es entre todos o no pasa nada? Rodis, por favor. Y Gladys, usted recién decía que bueno, el crecimiento del Caballo Suárez también se debió a la connivencia del poder político, ¿no? Y el Estado. O sea, ahora hay una decisión política del gobierno de soltarle la mano a un hombre como el Caballo Suárez. Quería saber si hay otros sindicalistas que estén en una situación similar. No, yo no conozco. No, para nada, no conozco. Yo soy interventora del sindicato y no. Sí, Natalia.
Antes de eso, yo recuerdo que la última asamblea de las Naciones Unidas que cubrí, teníamos una presidenta que se había olvidado en su furia con Obama, porque por el tema de los iraníes y del acuerdo con Irán, solo se dedicó a preguntarle cuál era su complicidad. Y me acuerdo que la Argentina terminó verdaderamente muy sola en esa asamblea. Ahora, me interesó mucho lo que la señora dijo, porque hoy solo el 1% de los barcos que navegan la hidrovía tienen bandera nacional. ¿Cómo ha sido la política de empleo para todos estos trabajadores? Porque con esta idea de nacionalizar los puertos, que es un tema bilateral también que teníamos con Paraguay y con Uruguay, ¿cómo quedaron los trabajadores? ¿A qué se dedican? No, a ver, hoy día vos tenés una marina mercante que fue distribuyéndose. Sí, nada. Y había Desastre. 200 barcos y hoy hay 23 de bandera argentina y otros 66 que están homologados como si fuesen de Que bandera fue emblema argentina. de la independencia nacional. Sí, y además una hidrovía que vos hoy, obviamente que hay una cuestión de competitividad con Paraguay y hay cosas que no las queremos igualar en algún punto, en algunas cuestiones. En otras sí, en otras que uno podría, tanto lo que es impositivo como lo que es tratar de ayudar para que tengamos barcos hechos en Argentina. Hay un solo barco hecho en un astillero argentino que hoy está operando. La verdad es que es muy difícil, muchos de los, por ejemplo, de los marineros que tenemos en Corrientes, de toda la vida siempre se dedicaron a la pesca, pero hoy mucho más. Acuérdense que este gremio no solo es transporte marítimo y fluvial, sino también está en toda la pesca argentina. Pero es difícil y están reclamando hace años, junto con otros gremios, la recuperación, volver a tener barcos, volver a generar puestos de trabajo. Y hablando un poco de esto, este sindicalismo hizo que empresas extranjeras no volvieran a la Argentina porque no querían por, pagar la más coima. por la extorsión del Claro. caballo. Sí, Yo que contaba vivían la en otra Paraguay. vez de una empresa holandesa en Bahía Blanca, este hombre se quedó con sus remolcadores. ¿Cómo iba eliminando competencia para también beneficiar a algunas empresas de su agrado o en donde él tenía acciones o en donde él tenía intereses? ¿Y la coima de cuánto era? Porque acá lo que marca Gladys es cierto. Algunos dijeron, basta de pagar coima de la Argentina, ¿por qué vamos a pagar coima? ¿Cuál era el mecanismo? Mira, hay de todo, porque en realidad lo que se le pedía en blanco y que nosotros hemos registrado es lo que se le pedía para que aportasen a una fundación que tiene el sindicato, que era en materia Felices de los capacitación. caballos. Entonces aportabas de todo. Pero después una vez un empresario en una reunión cerrada me dijo, te digo esto a vos y no lo voy a decir afuera. Un día vino y nos pidió a varios de una cámara $1 millón. Y yo, pero me bromando. No, sí me pidió. Yo ese día dije, basta, este tipo está loco, pero no sabe si el resto no la juntó. Pero vos y sabés se que, la dio. diputada, ¿sabés qué? Perdón, no sé si tutear o no tutear. No te preocupes. ¿Sabes qué? El otro día discutíamos acá y yo pensaba, ¿no? Poniéndome en la piel también de los empresarios. Una persona que tiene una pyme y tiene que hacer algún tipo de negocio o transacción. ¿Cómo hace? Vos necesitabas sacar un barco, ¿no? Que tu barco pasara por una determinada ruta marítima, tenías que negociar. ¿Cómo hace una persona sin entrar en el tongo, llamado vulgarmente, cómo haces para mantener tu empresa cuando vos tenés un sistema que funciona de manera corrupta? No podés. ¿Es eso o cerrar? Es eso, cerrar. Yo te digo, cuando escucho a los empresarios que te dicen, yo tenía 20 barcos, Obviamente, tengo todo el mundo 2. tiene su responsabilidad, obviamente. A ver, ¿no? Pero en esto también es cierto, hay un empresariado, parte de un empresariado que también fue cómplice. Por eso es, y hay un sistema, pero en ese sistema y en ese empresariado, también desde el Estado, ¿qué es lo que estamos haciendo? Generando nuevas condiciones para que ese empresariado empiece en un círculo virtuoso. Porque claramente si hay un Estado que te permite hacer, si hay un Estado que dice, estas son las condiciones, sí, pagale al caballo. Pero la coima. Es pagale al caballo. O sea, con Enarsa era, che, le pago, sí, pagale. Sin coima no hay negocio. Pero es así. Entonces, la blanca en el sentido de la plata blanca que entraba a la fundación. Y después esta otra, que no la vamos a saber, pero que te la cuentan los empresarios que hoy se animan a hablar, porque otros todavía no se animan, dicen, uy, a ver si estos vuelven y me hacen la vida imposible. O sea, muchos años del mismo modus operandi. Hay mucho miedo. Pero entonces hay un Estado que tiene que ir con mucha firmeza a decir, esto se acabó. Por eso a veces las expresiones son como muy determinantes. Es decir, che, esto basta de corrupción. A ver, Pablo.
Hablabas de modus operandi y acá también se registra algo que vimos en otras grandes corrupciones del gobierno anterior, ¿no? El tema de los hijos, ¿no? Involucrar a los hijos en sociedades, creo que incluso hijos casi menores de edad, de 19 años, a cargo de 3 sociedades. Digo, ¿cómo están ellos en los procesos que se inician al padre? ¿Y cómo podía ser que no se viera desde la presidencia, ¿no? Porque la presidenta lo tuvo como uno de sus sindicalistas preferidos y lo llevó incluso a saludar al Papa, al mismísimo Vaticano. ¿Podía no darse cuenta, no saber lo que estaba pasando? Y yo te digo mi opinión personal. Yo creo que era tan evidente. Es un hombre que o sea, durante muchos años vino haciendo esto. Las denuncias siempre eran muy conocido. Además, ella muy graciosamente dice, perdónenme, pero yo, para aquellos que comulgan con la expresidenta, pero ella muy graciosamente dice, me haces algunos líos, pero igual te quiero. El me haces algunos líos era todos estos líos. Igual esto venía de antes también. Sí, pero sí, a ver, son 27 años. Uno no dice que este hombre haya empezado con esto hace 12. Sino que simplemente se miró para otro lado. Pero lo que digo es que no hubo, como hoy hay, la voluntad enorme de decir se terminó. Pero diputada, todo empresario que se dedicara al rubro sabía que había que pagar coimas. Sí. Y eso ya prácticamente estaba casi institucionalizado. Pero Santiago, te muestran una planilla de costos. Ajá. Mirá, la coima estaba como parte de los costos. Corrupción o coima. Ajá. O sea, y lo ves. Y te lo dicen porque lo tenían en cuenta para su rentabilidad. Sí, Santi, mira, hay cinco grandes costos que tienen que ver con este problema que frena las inversiones. Uno que lo comentaban recién acá, el costo fenomenal de la corrupción. El otro costo, el de no tener las reglas de juego claras, la incertidumbre sobre si va a haber, la gente que hoy está en la oposición va a cambiar todas las reglas de juego o va a volver a poner trabas al normal funcionamiento de la economía. Está el costo también financiero, que por supuesto tiene todavía muy alto la Argentina y tiene que bajar. Está el costo impositivo, que es un costo impositivo altísimo, es un debate que hay que dar algún día. El costo impositivo altísimo y lo que estamos consiguiendo a cambio. Esa es una barrera importantísima para las inversiones. Y está el famoso costo salarial. El costo salarial de la Argentina, con el cual yo no estoy dispuesto a transar. Porque ese costo salarial en realidad también viene de la mano de una de las manos de obra mejor calificada de Latinoamérica. Entonces, cuando les preocupa a algunos el tema del costo salarial que hace que encarece la cadena de valor y que hace que la manzana llegue cara, la chilena también, de Mendiguren también, llega igual cara porque paga los mismos costos salariales. No le pasa a los chilenos, lo describiste bien, pero los chilenos no pagan coima, no pagan tasas. Eso sí, estamos de acuerdo. ¿Cómo te contestás? En eso estamos de acuerdo. Me gusta que hayas encontrado dónde está la diferencia entre el chileno y el argentino. En eso estamos de acuerdo. Ninguna de esas cosas se soluciona cerrando la economía. En eso estamos de acuerdo. Ahora, ese es un debate que vamos a tener que dar, hablar de los 5 grandes problemas. Algunos se están atacando. Otro de los problemas que mencioné recién, en el costo financiero se está haciendo algo porque se está bajando el costo financiero, aunque algunos quieren que no venga el Fondo Monetario y otra serie de cosas, pero en el gran tema del que no se está hablando y hay que empezar a hablar es del costo impositivo en Argentina. Tiene que ser más barato hacer negocios en Argentina. Es carísimo. Hoy en Argentina, cualquier inversor que viene a Argentina tiene un socio bobo que no le aporta nada y se viene, dice, es como que se te sienta uno en la mesa todos los días y dice, mira, laburá vos y me llevo la mitad yo. Esto es insostenible. Sí. Efectivamente. El tema de los costos en Argentina es un tema gravísimo y creo que los sindicatos, sobre todo algunos sindicatos cuyos sindicalistas son ya hace décadas que están a cargo, son responsables. Por ejemplo, hace poco tuvimos una situación, hoy vos sabés que uno de los costos que se pueden bajar fácilmente tiene que ver con Internet. Mandar los resúmenes de los bancos o de las tarjetas de crédito por Internet. Y ahí los camioneros se enojaron porque ellos no iban a poder distribuir los papeles, entonces había que gastar papel para poder seguir mandando por camión algo que en realidad se puede... ¿Por qué? Para cuidar la fuente de trabajo. Ahora, si vos te fijas, eso pasa también con los trenes. Los trenes sacaban trabajo a los camioneros y entonces Moyano fue uno de los que más presionó para que tengamos el estado que hoy tienen los trenes. Y esto no es una casualidad. Es un esquema en realidad de retraso donde los sindicatos tienen un enorme poder y el Estado de alguna manera por temor a los sindicatos no los pelea. Yo lo estoy escuchando también a la diputada atentamente, el nivel de violencia, ¿no? Que asusta. Y hay que sobreponer el miedo y seguir hacia adelante. Yo creo que
depurar estas cuestiones para la Argentina puede ser muy beneficioso. Esperemos, además, obviamente, pensando primero en los trabajadores, en mejores condiciones laborales y después también en blanquear muchos lugares, muchas instituciones, muchos organismos que funcionaban mal. Ahora, ¿hasta dónde quieren llegar? No, yo en este tema es entregar el sindicato saneado con enorme transparencia, que es lo que no había. O sea, se llevaba todo como una libreta de almacenero a propósito, así que hemos incorporado procesos, lo que se hace en una institución que vos la auditás y por supuesto haces el resultado de hacer manuales de procedimiento y demás y entregar ese sindicato saneado y a los trabajadores. Hay que hacer una elección y en mi cuestión personal va a terminar ahí y ya te digo, deseando que los trabajadores elijan una dirigencia responsable que piense en ellos, porque el Caballo Suárez además no solo hizo todo esto con la pantalla del SOMU, generó todas estas empresas, se llevó la plata, el SOMU pagaba facturas a estas empresas por servicios que nunca prestaba, sino que también le negó el derecho a trabajar a sus afiliados cada vez que le decía quién podía navegar y quién no. También convenió condiciones en la pesca a la baja. Entonces hay cosas que yo desearía que cuando yo me vaya quede gente con otra visión y con otros valores, porque en realidad detrás de esto está los derechos de los trabajadores, que hay que, por supuesto, siempre protegerlos. Ahora, acompaño la gestión de un presidente que quiere que este sector vuelva a ser competitivo. Y el rol de la justicia, y hoy ¿no? día, sí, bueno, porque además, yo ¿no? Eso es quería recordar lo siguiente. Es cierto que el Caballo Suárez llega al sindicato en 1989, pero la consolidación de su poder se le da al expresidente Néstor Kirchner cuando le firma una resolución que le permite al titular del SOMU contratar personal para barcos solo de afiliados del SOMU. Ahí comienza a consolidar este enorme aparato de poder y el juez Canicoba Corral, hay que decir quién es el juez que está llevando esta causa, no hizo nada hasta que hubo un cambio de gobierno. Ya estaba procesado el Caballo Suárez por entorpecimiento de la navegación, pero fue hasta el cambio de gobierno que el juez Canicoba Corral, con los datos que aporta la intervención de la diputada, decide ampliarle el procesamiento con prisión preventiva y negarle la excarcelación, además de embargarlo por 10 millones de pesos. La pregunta que todos nos hacemos es ¿hasta dónde va a llegar la justicia, ¿no? Es cierto que Canicoba Corral dijo que él creía que iba a haber un fallo condenatorio respecto del Caballo Suárez, pero uno se pregunta, ¿son estos mismos jueces los que durante 10 o 12 años no hicieron nada, no? Cruces. Yo simplemente quiero destacar mi enorme, como modesto gaucho de a pie, digamos, hablando de caballo, mi enorme admiración y respeto hacia el trabajo que ha hecho la diputada. Creo que digamos, acciones como las que ella ha llevado adelante permiten ganar competitividad sin una devaluación. Y realmente es un modelo de conducta de funcionaria pública y sencillamente mi admiración y respeto. ¿Y qué autocríticas se hacen? A todos les pregunto acá. ¿Qué autocríticas se hacen? Porque esto funciona mal hace muchos años. Sí, es un sistema. Sí, el sistema. Es un sistema por el cual vastos sectores de los funcionarios y de la política argentina, los sindicatos y también algunos sectores empresarios entienden el Estado como un botín. Un botín al cual colonizan, lo exprimen, en este caso, y le ha quitado a la Argentina nivel de vida, calidad de vida, le ha quitado inversiones reales. Insisto, en la concepción del Estado como un botín y no al servicio de la sociedad. Esto se refleja, mirá, Santiago, en cosas como los 2.800 millones de pesos que pierde el IOMA por comprar medicamentos y falsificar internaciones. El Irizar, ¿te acordás el rompehielos? Sí. Bueno, todo el arreglo de Irizar, ahora nos enteramos que salió más caro que comprar uno nuevo. Y ahí está la corrupción, que hace que, leía, no sé, por ahí me corrige el Vasco, que Chile exporta más dulce de leche y Malbec que la Argentina. Sí. Y los inventores del dulce de leche y el Malbec han sido los productores argentinos. Pero ¿cómo es posible esto? Esto es lo que hay que arreglar. Y lo que ha hecho Gladys es un aporte extraordinario, pero te digo, hay un sinfín de cosas. Igual creo que nadie puede estar... Mira, hay cosas que podemos debatir. Este punto
el punto donde pone acá el foco la diputada, me parece que ahí estamos todos de acuerdo. Pero es la corrupción. Sí, esto es obsceno, ¿no? Sí. Pero creo que la política es muy responsable, porque hace muchísimo tiempo, coimas en la aduana es histórico, coimas en el transporte de todo tipo, coimas por donde lo mire, funcionarios que establecen reglas para que justamente vos tengas que ir a tocar el timbre y pedirle que por favor. Ahora, creo que la política vivió de ese sistema mucho tiempo y creo que eso no se va a cortar del todo hasta que definitivamente el sistema político, y luego si quieren hablemos del judicial, defina cómo se financia. La política tiene que ser transparente. ¿Cómo se financian los partidos políticos? Porque si no, la plata en algún momento pasa bueno, para financiar política. De la campaña. Claro, igual acá está lleno de ricos. No. A ver. Los chorros. No, creo que, bueno, los compañeros ahí decían, ¿no? Creo que tiene que ver también con aquel que, digamos, que no tiene valores y que se le sube el poder a la cabeza y que de repente mezcla todo lo que es de él con lo que es de su función pública y no es honesto y roba y viene al Estado para enriquecerse, que es un poco lo que decía recién Clara. Hay gente que también es buena y viene a la política con otros conceptos y debe haber sindicalistas que son buenos y yo dentro de incluso el sindicalismo del SOMU tenés dirigentes que vos ves cuál es su patrimonio, estuvieron en la dirección del SOMU y digamos, y un patrimonio nuevamente normal. volvemos a la declaración jurada, ¿eh? Bueno, Sí, eso todo es vuelve importante. Eso también es importante, porque la verdad es que nosotros sacamos esta ley de acceso a la información en donde todos manejan fondos públicos, deben hacer sus declaraciones y prestar información a los ciudadanos, pero la verdad es que cuando vos manejás un sindicato, manejás fondos que no son tuyos. Así que sería fantástico que también eso estuviese de manera más transparente y más accesible. Lo que decían también es muy importante, que es cómo vos complicás el Estado para hacer que haya peajes en todos lados. Entonces, esta manera, a veces, viste, cuando pones la agenda que la pone Mauricio siempre, este gobierno electrónico, parece una cosa naif. No. La accesibilidad a poder hacer un trámite, a poder tener una habilitación comercial, poder hacerlo rápido en una ventanilla, no es una estupidez. Es justamente eliminar los peajes. Más regulaciones y más corrupción. Mirá lo que pasó, vos recién hablabas de la aduana. Justamente uno de los peajes que se crearon en la aduana, a propósito de todo lo que está pasando con Gómez Centurión, fueron las famosas de Jai, entre Echegaray, Moreno y el ex gobierno de Cristina Kirchner. Pusieron tantas regulaciones que se creó un negocio fantástico. Fíjate que se está hablando de una cifra espectacular, 14.000 millones de dólares. Es muchísimo dinero. Y ese es el dinero que algunos hicieron como negocio fabuloso, haciendo declaraciones de importaciones que nunca se realizaban. El Banco Central le daba dólares al precio oficial en una cuenta fuera. Un negocio fantástico para algunos. Existía el cepo, claro. Sí, Diego. Hoy hablé con un alto dirigente de SOMU y que tiene relación con esto. No voy a dar el nombre, obviamente, porque fue en off, pero sí explicar un poco la situación o por lo menos plantear algunas cuestiones que han pasado. Este dirigente amenazado de muerte por el caballo, digo, para que entiendan desde dónde habla, no justamente socio, sino por el contrario, denunciando todo lo que hacía el caballo y sumando lo que dice la diputada. Y me contaba la historia de los negocios que hacían entre los empresarios, como una empresa holandesa, Smith, que llegaba a la Argentina a valores inferiores al costo simplemente para arruinar a las otras empresas. Me contó la historia y que cuente de los López, los López de Oramar, de Camesa, de Maruba, de las diferentes empresas que me ha contado hasta detalles de cómo se manejaban. Digo, una mafia. Entonces, digo, lo que hay que erradicar es desde la entraña y desde el origen y de esta política mercante que, según también contaba, no es de ahora ni del gobierno anterior, sino son los 10 últimos gobiernos han tenido la misma política porque hay un sindicato y un sindicalista que hacen negocios y que mientras todo cierra no hay posibilidad. Entre amenazas y las denuncias que eran desestimadas y el arreglo hasta con la justicia para que esto no avance y la subsecretaría, que tampoco porque tenía su dinero que aportaban para que la subsecretaría en los últimos gobiernos, estoy hablando, anterior, amén, digo, desde antes, esto no va a cambiar. Ahora bien, dicho esto, la inquietud y todo esto, la intervención, ¿cómo se da del sindicato? ¿No lo tiene el Ministerio de Trabajo? ¿Cómo llega a ser intervenido SOMU? No, porque es usted, digamos, y no es del Ministerio de Trabajo. Sí. Ahí fue una decisión del juez Canicoba Corral, que tiene estas denuncias del 2012. Él había procesado al caballo y a 2 personas más por entorpecimiento de las vías navegables y por peligro para la navegación, porque fue una operatoria de buques muy peligrosa, justamente con buques que llevan combustible, y el juez entendió, por todas las denuncias que había de los otros delitos, extorsión, administración fraudulenta, malversación de fondos, que hoy está procesado por esos delitos, que hacía falta intervenir el sindicato
porque estaba en riesgo el patrimonio de los afiliados si esa gente seguía dentro del sindicato. Entonces, él dispone esta intervención desde su atribución penal. Así que ahí es cuando él decide que intervengamos el sindicato, no solamente para investigar y para hacer un peritaje, que de hecho ya había habido allanamientos en las oficinas del sindicato de la Fundación. Nosotros intervenimos 5 instituciones, porque intervenimos el sindicato, la Mutual, la Fundación y 2 empresas, Malonot y San Jorge. O sea que tienen una decisión mucho más amplia que la intervención de un sindicato. Tiene que ver con intervenir empresas que estaban dentro de lo legal, que hoy la intervención es legal en la forma que se dio y claro, la dispuso el juez. Sí, fue confirmada por la Cámara también, porque por supuesto los dirigentes que forman parte del entorno del caballo hicieron lo propio y la Cámara confirmó la intervención, nos pidió un plazo, esta intervención termina el 22 de febrero y ahí sí trabajamos con el Ministerio de Trabajo en normalizar y llamar a elecciones. Santiago. Sí, por favor, un minuto, sí, Petrella. No, solamente quería decir que esto es importantísimo, aclarar que nunca hubo relaciones carnales, hubo convergencias, aclarar que no hay pendularidad, hemos vuelto a lo normal. La última reunión de alto nivel con los británicos fue en el 2002, Carlos Rucauf con Jack Straw, gobierno de Eduardo Duhalde. Y quiero decir que volver al mundo quiere decir vender limones a Estados Unidos, no solo biodiesel, como ha destacado Clara. Y el limón tucumano es una prenda de exportación importantísima y entrar en Estados Unidos nos abre todos los demás mercados del mundo, solo por ese hecho. Y lo último, quiero referirme muy importante a lo de Gladys. La Argentina ha perdido presencia estratégica en la hidrovía producto de estas cosas extrañas. Hemos cedido a Paraguay, que se convirtió obviamente en una gran potencia por sus propios méritos, le hemos cedido y hemos perjudicado al puerto de Buenos Aires, la navegabilidad del río y toda la independencia que el puerto de Buenos Aires, con el Canal Magdalena y otros canales, tiene que tener para que Montevideo y Buenos Aires sean complementarios de manera equitativa y no empujar solamente hacia nuestros queridos hermanos uruguayos en Montevideo. Bueno, vamos al próximo informe que tiene que ver con la llegada del Cuco. Dice, acabó la salvación. El FMI retorna después de muchos años. Aquí está el informe, mirá. La vuelta de un viejo conocido. Después de 10 años regresa al país una misión del Fondo Monetario Internacional. Para un sector de la oposición, el enemigo. Para el gobierno, la oportunidad de profundizar los cambios. El FMI y la Argentina. Una historia de marchas y contramarchas. El Fondo Monetario Internacional llegó a la Argentina. Hace 12 años que no había un monitoreo. Se quedan hasta fin de mes. Van a ir al INDEC, van a ir a distintos organismos. Van a supervisar las cuentas públicas del gobierno, la situación económica. Va a haber reuniones con funcionarios, integrantes del sector privado, muchos economistas, empresarios, sindicalistas también. La Argentina no tiene dinero, no le debe dinero al fondo. Néstor Kirchner le había pagado con reservas. Destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Y automáticamente el fondo quedó afuera. La Argentina siguió siendo y sigue siendo socio del fondo, pero no hay ninguna ligazón de tipo financiero. Pues de 10 años el Fondo Monetario Internacional visitó la Argentina. El gobierno Macri está siendo un buen alumno del Fondo Monetario Internacional. Yo me pregunto de fondo si el Fondo Monetario viene acá a observar lo que hace el gobierno o a dar instrucciones. Para algunos es el día D, para otros es como el anticristo. El Fondo Monetario Internacional sigue reclamando políticas de ajuste, amenazando que si Argentina no cumplía determinadas cosas, le iban a sacar tarjeta roja. Mi país no es un cuadro de fútbol, es una nación soberana que toma soberanamente sus decisiones y que por lo tanto no va a ser sometida a ninguna presión, ni mucho menos a ninguna amenaza. Le dijimos, chau, recuperamos nuestra soberanía, recuperamos nuestra dignidad y el Fondo Monetario Internacional no viene más a conducir los destinos de la economía de la patria como lo hizo durante tanto tiempo. La reunión fue positiva, yo soy optimista de estas negociaciones que se están haciendo con el fondo. Lo que necesitamos de la comunidad financiera y política internacional es comprensión de nuestra problemática.
y apoyo para conducir las negociaciones que se harán en un clima de respeto a los intereses de cada parte y de la ley. Hemos estado trabajando en equipo, todo el gabinete, para que el presupuesto de lo que resta del año sea estrictamente cumplido, en un todo de acuerdo con el programa fiscal y monetario que hemos presentado, elaborado por nosotros, a los organismos multilaterales de crédito. Presidente, esta foto para mí va a ser estupenda para mí. Para mí también. Sí, pero la suya no sé. No sé, vamos a ver. Me parece que ya le dije que una foto con el diablo siempre es peligrosa. No, por favor. Bueno, a ver, Martín, ¿qué significa todo esto a la vuelta? Te voy a dar dos datos. El primero, hay 189 países que son miembros del Fondo Monetario Internacional. No son 189 neoliberales, están los daneses, están los noruegos, están todos los países socialdemócratas también. Hay un solo país en el mundo desde que se creó el Fondo Monetario Internacional que no cumplió con el acuerdo constitutivo del fondo, que es el que te dice que vos tenés que permitir que el fondo revise las cuentas públicas de tu país. Un solo país en la historia del Fondo Monetario Internacional que no cumplió, Argentina. Pero a pesar de no cumplir, no tuvo tampoco el gobierno anterior los huevos para dejar el Fondo Monetario Internacional. Se mantuvo adentro del Fondo Monetario, no denunció el acuerdo constitutivo, se mantuvo adentro, inclusive con un director designado por el propio gobierno nacional que formaba parte del fondo, y parte de las reservas que entregó Cristina cuando se retiró, que las dejó en 25.000 medio exhaustas, eran del fondo. 3.000 millones eran los derechos especiales de giro Explica del cómo Fondo funciona Monetario. el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario es una institución para un país, para una mirá, nación. está buena la pregunta, porque se creó después de la Segunda Guerra Mundial para rehabilitar el comercio internacional, porque antes de eso los países habían entrado en una batalla competitiva donde devaluaban todos contra todos. Para estabilizar el sistema financiero internacional, el sistema de pagos, entre otros, John Maynard Keynes tuvo la brillante idea de armar el Fondo Monetario Internacional. Entonces, esto mucha gente no lo sabe, la gente cree que Keynes es uno de los creadores del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿cuál era la idea? Que alguna persona limitara la capacidad de devaluar de todos los demás países para que no se entrara en una batalla competitiva. Y que si algún país tenía una crisis transitoria por la cual necesitaba dólares porque, por ejemplo, tenía una mala cosecha o tenía algún problema, el FMI le podía brindar asistencia. Acá el problema central que se está perdiendo de vista no es que nosotros, el Fondo Monetario nos venga a poner condiciones, ni mucho menos. Para revisar las cuentas no van a poner absolutamente ninguna condición, no se la ponen a ninguno de los 189 países. Ahora, si pero no piensa, en esa cantidad de países hay naciones mucho más débiles, ¿no? Por supuesto, pero no es que le todos ponen... los países africanos. Claro. Sí, por supuesto. De hecho, hay un debate importante porque hay una nueva emergencia de actores importantes en el mundo. Por ejemplo, mencionar China, por ejemplo, mencionar India, bueno, Sudáfrica, todos los que están en BRICS, Brasil también, que dicen, che, tenemos un poder de representación escaso, crecimos mucho, reconózcannos ese poder de representación. El Fondo Monetario Internacional, por una razón de poder, no se lo reconoce y ellos amenazan patear el tablero y crean BRICS. Sí, Miguel, por favor. No, yo, la verdad es que coincido. ¿Me parece importante esta Me parece regreso? que sí, me parece que sí. Coincido totalmente con lo que acaba de plantear Martín. Me parece que Argentina esté afuera del fondo, que pretenda que el fondo no tenga este tipo de relación con la Argentina, es casi una cuestión infantil del gobierno anterior, que creía que nos podía hacer creer a los argentinos que estaba iniciando una etapa de liberación nacional o cosas por el estilo. La verdad es que nosotros lo que tenemos que hacer es no perder nuestra capacidad para definir nuestra economía. Y nosotros perdemos nuestra capacidad para definir nuestro crecimiento económico a partir de las cosas que estábamos hablando acá en el bloque anterior, a partir de la existencia de las mafias, a partir de la existencia de todas estas cuestiones que encarecen la producción argentina y debilitan la competitividad argentina, a partir de la falta de infraestructura, de logística, de los impuestos, como dice Martín, que son exagerados, de la falta de financiamiento. Pero me parece que esto es lo que hay que hacer en la Argentina, hay que empezar a trabajar con seriedad en esta dirección, insertarse nuevamente en el mundo como corresponde. La verdad es que el último gobierno hizo lo peor que se podía hacer desde el punto de vista del crecimiento económico, que fue aislarse del mundo, permitir que existieran estas mafias que terminaron
creciendo tanto en los últimos años, que es cierto que existían de antes, pero que han crecido Pero perdón, muchísimo Miguel, ¿cuál es el beneficio de estar con el fondo y que el fondo venga a revisarnos y a monitorearnos todo? Porque si no, si estamos con el recuerdo, pagaron 10.000 millones de dólares, quedaron adentro, pero parecía que estaban afuera. ¿Cuál es el beneficio hoy de estar adentro del Fondo Monetario Internacional? Que vengan a revisar nuestras cosas. No, pero nunca estuvimos afuera. No, pero perdón, ya que todos lo ven como tan beneficioso, hay 189 países. Miguel, A ver. ¿Cuál es el beneficio que vengan? Mira, es muy fácil la respuesta a lo tuyo, Pablo. Sí. El Fondo Monetario es una cooperativa de deudores. Es como que hacemos una polla entre todos nosotros. todos. Y como bien explicó Martín, si hay alguno que se manca, con la polla de todos le damos un crédito. Periódicamente el fondo revisa los números de sus miembros para decir seguí siendo miembro de la cofradía. Y eso es lo que va a pasar estos días. Ahora, si vos le pedís plata prestada, ahí el fondo hay dos características. Primero, te presta mucho más barato que el mercado internacional de bonos. Hoy Argentina se fondea en el mercado de bonos a 10 años al 6-7% anual. Bueno, el Fondo Monetario te prestaría la misma plata al 3%. Hoy. Mucho más barato. ¿Sí? Ahora, la contraparte de que es más barato es que ese crédito lo tenés que honrar sí o sí. No podés hacer default sobre ese crédito. Y a su vez, para tomar ese crédito te tenés que fumar algunas condicionalidades. La mejor manera es no pedir plata prestada. Bueno, ese es el fondo. Ni al mercado de bonos ni al fondo. Ahora, lo que tiene el fondo es que está bueno tenerlo en la estantería por si tenés que recurrir en alguna emergencia. Para eso tenés que tener la relación al día. Simplemente. Hay un ejemplo, por ejemplo, ¿se acuerdan el Acuerdo de París? Que fue Kicillof, el Club de pagó París. 9.000 millones y dijo, ahora van a venir los créditos baratos. Nunca vinieron. Porque el Club de París establece que el Fondo Monetario, el país, que en este caso fue Argentina, tiene que tener sus cuentas, para que quede claro, en orden. Y faltaba el famoso artículo 4, que es lo que vino esta misión a hacer, que como bien lo explicó el economista, no establece condicionalidades. Porque en realidad no le debemos plata al fondo. Si le pedimos plata, ahí, como todo banco, va a empezar a decir, a ver, vos me vas a poder pagar, etcétera. Hoy por hoy, lo que va a hacer el fondo durante 2 semanas, ya estuvo en el Ministerio de Economía, estuvo en la UIA, cosa insólita, va a averiguar qué información, cómo está la economía argentina. Vamos al próximo tema, hay mucha información para hoy. El Carlos fue con su lemita a ver al Papa. ¿Qué pasó? La verdad que una visita... Carlos dijo, no se cayó de nada. Yo lo banco al Carlos acá, porque viste que ninguno lo conoce ahora acá. Pasan todos los peronistas. Los peronistas no lo conocen ninguno a Carlos ahora. Qué injustos tantos, ¿eh? Todos estaban en la foto con él. ¿Y su ¿Vieron lo que es el poder, eh? ¿Qué dijo? Así es el poder. Aprendan. Ustedes que ganaron ahora, después no queda nadie al lado. El Carlos en su momento fue uno de los hombres más importantes y más poderosos de Latinoamérica. Ahora no quedó nadie. Deseado por las mujeres. Deseado por todas las mujeres. En las encuestas era el más seductor. Eso decían. Bueno, es parte de la historia ya de la República Argentina. Mucha gente que lo ha bancado, mucha gente que lo ha votado, mucha gente que lo desconoce ahora, como tantos peronistas, ¿no? Que ahora dicen desconocerlo prácticamente al Carlos, que fue recibido por el Papa Francisco. Mirá. CFK tendría que ocuparse de Comodoro Pi. El expresidente Menem fue recibido por el Papa Francisco y en declaraciones públicas tuvo palabras durísimas para Cristina Kirchner. Gracias, papi, por traernos. Compradora. ¿El Papa está preocupado por lo que ocurre en la Argentina? El Papa está preocupado por lo que ocurre en todo el mundo. Y por supuesto, Argentina es su país. ¿Cómo está viendo estos primeros 9 meses de gobierno de Mauricio Macri? Una cosa es ser presidente de un club tan importante como Boca y otra cosa es llegar a la presidencia de la nación. Por eso yo digo que hay que esperarlo. ¿En su presidencia hubo un caso López, un caso Jaime? No. Casos así, similares, no hubo. Y eso que tuvimos 10 años en el gobierno. ¿El kirchnerismo fue? El kirchnerismo estuvo 12 años. Es muy difícil que vuelva a pronunciarse el pueblo argentino a favor de ese movimiento. Primero tiene que preocuparse por Comodoro Pi. No nos olvidemos que fue citada, tiene algunas imputaciones y después, bueno, reintegrarse al mundo de la política.
A pesar de Carlos que hablaba con Novarecio. Bueno, sí, a ver. A ver, vamos a poner las cosas un poquito en limpio. Causas judiciales del expresidente Carlos Menem, porque si no parece que él le está recomendando a Cristina Kirchner que se dedica a Comodoro Pi, hay que tener un poquito de recuerdo, memoria. 2001, primera de las causas, venta de armas a Ecuador y Croacia, condenado por esa causa a 7 años de prisión. 2003, otra causa judicial para el expresidente Menem por no declarar cuentas en Suiza. 2008, otra causa judicial por el encubrimiento de la causa AMIA. Todavía tramita en los tribunales. ¿Qué tiene Carlos Menem hoy? Fueros, es decir, inmunidad de arresto, porque ese es otro favor que le hizo la política. ¿Y la edad? Bueno, la edad, pero podría perfectamente... 86. Podría tener perfectamente arresto domiciliario, teniendo en cuenta que una de las causas que acabo de mencionar tiene una condena firme a 7 años de prisión. El hecho más simbólico para mí de la presidencia de Carlos Menem vinculado con la corrupción es que para tapar esta denuncia hicieron volar una fábrica militar entera, la fábrica militar de Río Tercero, con muchísimos muertos. Es casi un consejo de amigo lo de Menem, ¿no? De, mirá, yo todo lo que me pasa en Comodoro Pi, así que Cristina va para ese lado. Un dato a tener en cuenta, Menem cuando fue preso en 2001, fue preso en junio del 2001, en la víspera de la elección de medio tiempo, de la elección legislativa, y Argentina va a tener una el año que viene, ¿no? Con este fantasma de que Cristina puede ir presa. Digo, a Menem se lo metió preso y se lo usó políticamente en ese momento su detención, ¿no? Sí, por favor. Es que se lo necesitaba. Tiene que ver un poco con los vaivenes históricos del peronismo con la Iglesia, ¿no? Es como un sub y baja, de poner como materia obligatoria en el 45 a terminar algunos partidarios quemando las iglesias en el 55. ¿Pero por qué muchos del peronismo niegan a Carlos? Porque siempre cuando después no da votos, dentro de pocos meses seguramente hasta Brancatelli por ahí va a negar a los Kirchner, pero digamos, es muy crítico del peronismo. Lo que digo es que Carlos Menem puso una estatua de Juan Pablo II frente a la Biblioteca Nacional, creó un día del niño no nacido, es decir, tuvo muy buenas relaciones con el catecismo en algunas cosas, en otras no, como dijeron anteriormente. Pero eso, bueno, a la Iglesia le cae bien y realmente al lado de los impresentables del peronismo y de sus alrededores que ha recibido el Papa, bueno, Carlos Menem es un expresidente, doblemente expresidente. Está bien, igual. Además, vos le decías, ¿por qué lo quieren ignorar en el peronismo? Es porque en este momento o en momentos anteriores no tenía votos, pero cuando tuvo votos, durante 10 años el peronismo le votó todo. Cada 2 años. Así que es un problema de memoria. Está bien igual que tenga un lugar tan destacado. Digo, fue expresidente, estamos totalmente de acuerdo. Senador. Ahora lo vemos grande, mucha gente se conmueve, qué viejito. Pero siendo expresidente y con tantas causas abiertas, porque el Papa tiene la obligación de recibir a todos, pero también hay audiencias públicas donde van muchísimos argentinos que están 1 minuto 20 con el Papa. Les das un lugar muy destacado. Digo, en algún momento puedes ir por lo bueno, porque el caballo Suárez con el Papa, la señora Bonafini con el Papa, el señor Menem con el Papa. Digo, el único que ver con la buena relación, destacado. Pero la buena relación que tuvo en la nota, si él tenía un López, yo la verdad que no sabe si Reina ya lo hizo. ¿En su gobierno hubo algún López o algún, le ponían por ejemplo, algún Jaime? No. ¿Y María Julia? Yo digo, hay que tener memoria. ¿Cómo no van a negar a Carlos Menem en el peronismo si hoy están negando a la propia Cristina Kirchner? Te acompañan hasta la puerta del cementerio. Esto es histórico en el peronismo. De todas maneras, la Argentina tiene una historia trágica con sus expresidentes. Yo no recuerdo más que Alfonsín, ya casi muerto, que se lo reivindique. O sea, ni siquiera ninguno se invita... Alfonsín después de su muerte, post-mortem. O sea, ningún presidente invita al anterior como lo sucede normalmente en otros países. O sea, es una historia verdaderamente trágica. Dan vergüenza siempre los anteriores. Es horrible. Por otro lado, Menem fue utilizado muchísimo durante los últimos 12 años y sobre todo a partir de las causas y cuando estuvo preso, para dar quórum en el Senado. Eso fue muy importante porque a él lo llevaban y hubo votaciones clave en las que su presencia ayudó a seguir adelante. Claro que sí, Gaby. Una marcha también. Te rías vos. La verdad que siendo un presidente de la nación, me parece, independientemente de la opinión que todos podemos tener de Carlos Menem, Menem, creo lo mismo. Tiene que recibirlo el Papa. Lo del caballo Suárez, también es cierto que la Iglesia tiene que escuchar a todo el mundo, se puede confesar cualquiera y tiene que recibir en sus puertas a cualquiera, pero una cosa que lo reciba el cura de la iglesia, de la esquina, al caballo Suárez, y otra cosa que lo reciba el Papa. El Papa, al recibirlo, está dando una entidad distinta. Respecto a la diferencia entre Cristina o el kirchnerismo y Menem, yo creo que Menem todavía pertenecía al viejo sistema de corrupción exagerada. Y en este caso fue un salto cualitativo. Yo creo que hoy Cristina lo puede comprar y vender a Menem 10 veces por día sin usar la misma guita. Con respecto a lo que decía Vilouta, que
el Papa recibe a todo el mundo. Es el único, está bien que reciba, pero... el único político competitivo en Argentina que todavía no lo recibió el Papa es Massa. Y pero ahí hay cuitas pendientes muy delicadas. Bueno, pero no recibe a todos. Base, tan amplio. ¿Estuvo bien o estuvo mal el Papa en recibir al Carlos? No, a ver, yo creo que el Papa tiene toda la libertad del mundo de recibir a quien quiera. A mí me parece, sí, que lo de Carlos Menem, en todo caso, no lo cuestiono. Me parece, sí, que el Papa no debe estar del todo bien informado de algunas cuestiones. Por ejemplo, esto que se decía, que el Papa reciba al Caballo Suárez, me parece que es un problema. No me parece a mí que estas reuniones con el Papa tengan que tomarse en la Argentina sin considerar que debe haber algún problema allí. Yo creo que son muchos los casos de reuniones con el Papa de personajes que realmente han estado, por ejemplo, vinculados con la corrupción. Ahora, yo veo ahí, lo veo a Francisco y lo veo mucho, con todo, le pido perdón, ¿no? Pero, discúlpeme, pero lo veo mucho más divertido que con Mauricio Macri. Sí. ¿Se acuerdan la cara de traste con Macri? Sí, Acá claro, que se velorio, Sí, es peronista. Sí, totalmente. Bueno, porque ahí está la cuestión, por un lado, peronista también. Es ¿no? aburrido. Yo creo que él reconoce más sin tanto problema. A mí me gustó cuando fue Cristina, le decía, esto es un mate, esto es un termo. Totalmente. Se conocen con Menem porque Bergoglio llega a ser arzobispo de Buenos Aires en el 99, cuando meses antes de que Menem se fuera. De hecho, tuvo una frase picante, dijo que Scioli y Macri nacieron de la mano de su padre. Hay que tener... Una hora con Menem y 22 minutos con Macri, ¿no? Más allá de la cara y de la sensación, con quién se puede sentir cómodo. Igual acá tenemos a Pablo Karcher para que haga una lista de quién es buen invitado y quién es mal invitado. No, a vos te da lo mismo, los corruptos que los honestos, te da lo mismo. No, pero el Papa ahí atiende a quien se le gana y no a quien vos quieras. No, pero vos podés marcar un límite, me contaban Diego. justamente que venía esto, es que se subió a la delegación que fue a visitar al Papa y no sabían cómo bajarlo. Qué pena. Que se ¿Cómo no sabían cómo bajarlo? A ver, pero ¿cómo no van a saber cómo bajarlo? Pero a ver, solo, así, llegó al Vaticano. Pará, qué buenísimo. Y vos decís que se les coló en el vuelo. A Cristina. En un vuelo presidencial. Se le subió. Pará, ¿sabés cuántos hay que se autoinvitan? ¿Vos creés en este gobierno, en el anterior? ¿Cómo te van a bajar? No sabés No cuántos lo va hay. nadie. Capaz que esos son los problemitas. Pero vos te crees que el Papa le va a meter al caballo Yo me quiero meter también en una violación. De polizón fue. Claro, de polizón. Igual transparentemos lo que Polizón pasó. a Roma. Es una cosa medio absurda. ¿Qué significa? La policía Igual, se va a perdón, hacer- todo lo que va al Vaticano. Aparte imagino llegando a la delegación y diciéndole, Papa, no sé qué hacemos con no sé, hace cargo usted. Sí. Como si fuera un cumpleaños de 15, ¿viste? Si hay un servicio de inteligencia que ha funcionado durante más de 1000 años y ha funcionado bien, es el servicio del Vaticano. El Vaticano sabe exactamente quién es el Caballo Suárez. Por si entró y lo dejaron entrar, es porque el Papa quiso dejarlo entrar. Nos olvidamos a veces que el Vaticano es un Estado y tiene todos los controles y todos los poderes de un Estado. No, pero además no son cualquier servicio, son un gran servicio. Un gran servicio. Tiene una delegación en cada pueblito. Es difícil subirte un Y avión. dejaron entrar a Mauricio Macri, tráfico de autopartes. Eso no investigó nada el servicio secreto de Vaticano. Perdón, ¿sigue funcionando Cuentas en la Panamá. radio Papa Francisco? El Papa Francisco es Jorge Bergoglio. Yo le quiero recordar a todos los argentinos que hoy el Santo Padre ha sido Jorge Bergoglio, el arzobispo de Buenos Aires. A los políticos que hoy se desesperan por obtener la foto con el Santo Padre, les quiero recordar que lo tenían a pocos metros No lo recibieron aquí en Buenos Aires y prácticamente esquivaban ese sitio. Tanto es así que los Kirchner, que lo tenían a pocos metros a Jorge Bergoglio, ni siquiera aceptaban hacer los Te Deum tradicionales por la enemistad manifiesta que había entre Jorge Bergoglio y el gobierno. Primero de Néstor Kirchner y después de Cristina Kirchner. Digo, un poquito de memoria también, porque si no parece que fueran dos personas distintas. El día de la asunción de Francisco, estábamos haciendo un programa especial acá con muchos compañeros, entre ellos Mauro en el canal, y en la televisión pública lo estaban matando. Cristina estaba en Tecnópolis. Y al otro día, o las 48 horas, pero bueno, espere. Gracias, diputada, por haber venido. Gracias. Muchas gracias. Vamos al informe que tiene que ver con una acusación que hace una investigación que hace el programa de Jorge Renata y la respuesta de Luis Delía, que dice que no lo invita. ¿Por qué no invitan a Delía? Igual este canal viene o no. Sí viene. Amor, Bueno, amor. La última que estuvo, ¿se acuerdan, no? No, sí. A ver, mira. amor! Algo personal.
Dos enemigos íntimos vuelven a la batalla. Luis Delía y Jorge Lanata desenfundan una vez más. La razón, el trabajo de los hijos del piquetero en el ANSES. Los hijos de Delía, todos trabajando en el ANSES. Facundo Nahuel Delía tiene un sueldo de 62.745 pesos. Pablo Emanuel Delía, 44.365 pesos. Eimé Belén Delía, 49.923 pesos. Luis Ignacio Delía, 30.000 pesos. Tuit de Luis Delía. Lanata acaba de enviarle el telegrama de despido a nuestros hijos. El macrismo hizo lo imposible por doblegarme. No lo van a lograr jamás. Usan a mis hijos para naturalizar los despidos en el Estado y que el común de la gente gane mierda de salario. Los sueldos que tomaron, lo tomaron con aguinaldo incluido, para que parezcan más gordos. Esos sueldos que cobran mis pibes, los cobran todos los empleados de ANSES. ¿Está claro? No, Delía, yo no lo despedí, estoy contando lo que pasó. Si hubiera sido por mí, yo los hubiera despedido mucho antes. Ahora no hay derecho a réplica. Por eso van a tener que responder ante la justicia cómo omitieron información de manera maliciosa y cómo manipularon datos. Yo lo que hubiera hecho en su lugar es enseñar a los hijos que tengo que laburar y no salir a chorear en el Estado, como les enseñó usted. Todo lo que hacen es así, escarroñas, cloacas, basura, para tomar desprevenido a la gilada, porque ellos están convencidos que los que están del otro lado escuchando son giles. No me vas a quebrar, gordo lacra. No te metas con mis hijos, metete conmigo, me tenés miedo. Se lo digo a los que están atrás de la nata, a Mañeto, a Lorenzetti, a Macri, a la Embajada de los Estados Unidos. A mí no me van a quebrar, hijos de mil puta, no me van a quebrar. Odio. Antes de continuar, no le mandamos solo a Zulemita, que estaba hermosa. No hablamos de lo mejor del Carlos, su hija divina. Bueno, a ver por dónde empezamos. Todo. A ver si... ¿Sabes que mirá que venir de se lo va a tener que decir en la cara. Sí, no, amor, la historia empieza con Vudú, que le da a los hijos de Delía en Virrey del Pino, se habla de esa oficina, que se llaman UDAI. Pero inmediatamente al lado, los dos abogados de Delía, uno que se llama Rabinovich y el otro que se llama, ya te digo el nombre, que me hizo a mí me metieron, Arián Albor. ¿Te hicieron juicio vos? No, sí, varias veces, lo defienden, todas esas cosas que hacen con el tema de los camiones que él tiene para distribuir combustible, o que tenía con Enarsa. Entonces, Adrián Albor y este señor Rabinovich pusieron a sus mujeres un estudio de abogados al lado del lugar para que desde ahí los hijos de ella mandaban, si ustedes quieren hacer los trámites con estos abogados lo van a hacer más rápido, y se agarraban unos mangos encima para esta situación. Esto está desde que empezó, ese estudio no existía ahí antes, apenas se estableció en la Ruta 3 este lugar del ANSES, inmediatamente aparecieron estos dos señores, que son los abogados de Delía, además. Pero por el punto de si tenían antecedentes o no. A ver, acá estamos hablando de los hijos de Luis Delía, los 5 con cargos en una dependencia pública como es ANSES. La pregunta que todos nos deberíamos hacer es si reunían los requisitos para cumplimentar esa función por la cual cobraban sueldos importantes. Acá la discusión respecto de si el sueldo era bruto o neto, si incluía o no el desarraigo porque una dependencia más lejana. Bueno, ¿el secundario completo es? Sí, porque todos los sueldos son altos igual, sea el monto que dice Delía de 30.000 pesos, o sea, el que denunciaba la investigación de la nata de 60.000, de cualquier modo es mucho dinero. Pero te hago una pregunta. Te hago una pregunta. ¿Los sueldos son los que se le paga a otros empleados? Los sueldos son los que se le pagan a otros empleados, pero tienen que tener antecedentes para cumplir ese rol. Estos cargos fueron designados en el año 2008. Los hijos de Delía, bueno, tienen rangos de edades distintos, pero son chicos jóvenes. Estamos hablando de 8, 9 años atrás, tenían apenas más de 20 años algunos, y alguno un poquito menos todavía. Uno se pregunta qué antecedentes laborales y cualificaciones tenían para el cargo al que habían sido nombrados. ¿Por qué está judicializado? Justamente por lo que vos preguntabas, si tenían o no el secundario completo, que es un requisito obligatorio para cumplir ese cargo. Delía dice que efectivamente sí, que incluso algunos de ellos son estudiantes universitarios. Ahora, lo que hay que preguntar, y lo dirimirá la justicia, es si en el año 2008, el momento de haber sido nombrados, ya tenían los estudios finalizados o si los finalizaron con posterioridad. Pero, ¿sí, Clara? Ahora es raro, ¿no? 5 hijos, y los 5 con sueldos altos en el ANSES. Es lo que yo te decía al comienzo del programa, es la visión del Estado como botín. Exacto. Para meter a tu familia, para cobrar sobresueldos, para coimear.
Esta es la concepción del Estado que hoy está en discusión. Pero perdón, ¿cuál es con todo respeto, yo el señor D'Elia no lo tengo entre mis oraciones y no lo considero una persona de bien, porque insulta permanentemente, está como fuera de eje. Pero ¿cuál es el problema que los hijos, porque se llaman D'Elia, no pueden trabajar en el Estado? ¿Qué antecedentes tienen? Pero perdón, necesitaba... Perdóname, vayamos a casos ridículos. No, el del señor Rossi, el diputado, que la hija, que no sé, había hecho un curso de no sé cuánto, por más destacada, la pusieron como directora del Banco Nación. Casos puntuales del señor Zanini. Sí. Pero acá, en el caso de D'Elia, ¿cuál es el problema? Por llamarse D'Elia no pueden estar. Si tiene 5 hijos, que tiene que trabajar uno en el Estado, nada más. Uno hace cine, el otro fotógrafo, el otro hace cartera, y con los 4 o 5 hacen lo mismo. No, ¿y por qué no pueden trabajar? Pero ¿cuál es el problema que trabajan? Si trabajan, perdón, si trabajan. Yo no quiero hacer eso, yo quiero hacer otra cosa. Perdón, si no son ñoquis, si trabajan, si el requisito era el secundario, el problema es que se llaman D'Elia para ustedes. Además, el chico no había terminado la secundaria. No lo sabemos. No lo sabemos. La discusión me parece que está centrada ahí en si debe terminar el secundario o no. Después es ilegal. Chico, pero después no va a ser ni la primera ni la última. Porque después es todo legal. La ley. Claro. Por eso la pregunta de Santiago es pertinente, por eso está judicializado, porque hay un requisito para ingresar en estos cargos públicos que implica tener el secundario completo. Si lo tenían o no, lo dirimirá la justicia al año 2008. Respecto de si trabajan o no, si son ñoquis o no, bueno, hay que decir que una de las hijas está con carpeta médica y no estaba concurriendo a trabajar desde hacía varios meses. Bueno, pero no cobraba el sueldo. La idea es creer que el Estado te va a resolver todo y a los amigos le va a resolver todo. Esta es la formación de gobierno popular. El populismo, mientras no tenga un commodity como el petróleo en Venezuela o la soja acá que entre, chau, hace agua. Por eso tiene la presión impositiva que tiene que hacer. Le cuento una anécdota con D'Elia hace unos años, cuando estaba en su plenitud, no sé si se acuerdan, hizo una lista de periodistas, entre la que me incluyó, poniendo los sueldos de cada uno. En el caso mío incluso puso el aguinaldo, como dice él ahora. Son las empresas privadas. En las empresas privadas, además, porque yo nunca trabajé para el Estado. Y incluso con un bonus. Y eso figuraba como era mi sueldo general, ¿no? En una empresa privada. Claro. Que ahí nadie te lo tiene que difundir. Igual para 2 millones de personas. Yo un punto porque aparte esto que cualquier político o persona con poder dentro del mundo político meta a su gente es más viejo que la ruda, ¿no? Políticos se han metido familias enteras durante generaciones. Ahora, la cuestión me parece coincide con lo que dice Pablo. Aquel tema está dado si los chicos habían o no, si en ese momento tienen el secundario completo. No tenían el secundario completo. Perdón, pero está mal eso, porque vos tenés 2 millones de personas en La Matanza y en ese lugar de La Matanza, que hay 3 chicos y los 3 son de D'Elia. Bueno, pero te hago una pregunta. No había 50.000 pibes más que trabajar ahí. ¿Por qué entraron solamente los 3 chicos de D'Elia? Lo sabrá, pero por llamarse D'Elia o por formar parte de cualquier nombre... Los 3. ¿Qué posibilidad en el mundo hay de que 3 chicos sean elegidos, 3 de la misma familia, en el mismo lugar, en una población de 2 millones de personas de La Matanza? Con los empleados públicos que hay, lo que es estadísticamente improbable que sea legal esa situación. Lo que desvirtúa mucho la discusión también es que D'Elia cuando contesta sale con una serie de improperios e insultos tremendos, ¿no? Sí. Realmente, si es irregular, no está bueno. Ahora, qué indeseable y qué gorila hay que ser y qué periodismo buchón hay que ser para plantear semejante idiotez, ¿no? De que alguien se quede sin laburo. Desearle a alguien que se quede sin laburo el periodismo buchón de hacer un informe de cuánto gana, de cómo entró. Si labura. Mira, yo nunca pensé llegar a coincidir tanto con Paulo y a que este momento iba a llegar. De preocuparse por esto. Si tenía el título, si no tenía el título. Le están dando laburo. Es un argentino que si se levanta a la mañana... A los periodistas los escupían en la plaza. Vos te olvidás de eso. Son cosas diferentes, ¿no? Estamos hablando de algo que... Hablar de periodismo. Un funcionario público. Estamos hablando de cosas diferentes. Si vamos a plantearlo de D'Elia, lo que pasó ayer, el informe este buchón de poner en telejuicio, de esto de denunciar cómo van a trabajar los 3 D'Elia, que ahora están trabajando. Si vos me decís, cobraban 3 sueldos, ¿no? Y no iban nunca a trabajar, y no estaban, digo, denunciemos si hay una situación irregular de no trabajo, de ñoquis. Si le dan laburo a los 3, y le dan laburo a los 3, y tienen laburo, ¿qué Argentina queremos? Queremos Argentina con gente que labure, en el ANSES, en donde sea. ¿Qué prefieren? ¿Que los quieren echar? ¿Y que vayan a hacer qué? Yo quiero que haya... ¿Qué querés que vayan a hacer? No, te pregunto, en La Matanza, con toda la gente que necesita trabajar, y que labura, los únicos 3 pesos que también hace laburo para la otra gente, que hace laburo para todos, Levina, para los de D'Elia y para los que no son de D'Elia. Y se presentan 500 personas, se elige uno de D'Elia. ¿Qué hace laburo para las 500 personas? Eso está mal. Que le den laburo. Pero es una locura criticar a alguien que le da laburo a la gente. Pero ¿de dónde lo planteamos? ¿De qué sensibilidad lo planteas? Yo lo que estoy diciendo es otra cosa. Estoy diciendo que es una pavada. Es una pavada. En un lugar donde hay tanta gente necesitando trabajo, justo los 3 que entran... Claro, y generar trabajo para todos. Y si son los 3 D'Elia los que trabajan, ¿cuál es el problema? Están trabajando. En un lugar donde trabajan 3 personas. ¿Qué tiene de malo que trabajen? Ya pusieron 2 millones más de empleados públicos. Este es el
boludo. El populismo quiere que lo arregla todo poniendo más empleados. El kirchnerismo puso 2 millones Pablo, más de ¿qué tiene malo si trabajaban? A ver, ¿cuántos más querés poner? Mal. ¿Saben cómo se llama esto? Espera. En primer lugar, los Igual son dos periodistas... discusiones distintas. Los periodistas no pueden ser cómplices. Los periodistas hacen su trabajo, que es denunciar. Si vos querés que los periodistas sean cómplices, bueno, nos dedicaremos a otra cosa. Si un periodista tiene un dato, lo divulga. Lo denuncian Ahora, solamente lo que tiene con el kirchnerismo. yo te voy a ¿Cuántos familiares explicar. hay con este gobierno? ¿Cuántos familiares hay? ¿Sabés cómo se llama eso? 100, Espera, 105. ¿sabés Dale. cómo se llama poner familiares en la función pública? Lo que decía Santiago que sucede hace décadas, sobre todo en provincias feudales, lo que pasó con los Alperovich en Tucumán, lo que pasa con Infran en Formosa. Nepotismo. ¿Conocés la palabra La licencia se la firma la hermana. No es la una... licencia A ver, a una Estado, se le firma la hermana. Estado, perdón, no es está otro para tipo. hacer beneficencia con los amigos de turno. Para ingresar a la función pública tenés que estar calificado. Si a mí me dicen que estas personas ingresaron por sus cualificaciones personales, por sus méritos, por sus estudios, por sus antecedentes laborales, tenían apenas 19 y 20 años. Tampoco exageres que para entrar al Estado tenés que ser un lord. Es un error. Sí. No, bueno, no. Paulo, entonces no sé qué país querés vas a vos. trabajar, Débora. No, quería agregar a eso, ¿no? Que el debate de fondo sobre el tema del caso de Elía, ¿no? Este caso exagerado de todos los hijos trabajando en el Estado, es el nepotismo, ¿no? Porque lo vemos hace décadas, hace años, e incluso en el gobierno de Macri también hay casos de por nepotismo. supuesto. No, pero son finos, son rubiecitos, de trajecito, huelen bien. Mirá, desde que el mundo es mundo, el político que entraba ponía toda su familia. Está mal. Y en las provincias, en todas Pero las... quieren cambiarlo de Delía nada más. El Virrey del Pino, no quieren cambiarlo de Rico. No quieren cambiarlo de San Isidro, eso no. ¿Te parece bien que la hermana le firme la licencia? Hablan solamente de Delía. No se entiende nada. No, si tiene razón. Perdón, que la hermana le firme a su hermana la licencia médica también es un despropósito. La que le da la autorización a la hermana para faltar por licencia médica, por licencia, es la hermana. ¿No está enferma, decís vos? No, es que no puede ser la hermana la que firme. Tiene que ser estás otra poniendo en persona. duda. Tiene licencia médica y no sabés siquiera qué tiene. No tiene que firmar la hermana, punto. Yo no estoy en desacuerdo que hay reglas que hay que cumplir y si una de las condiciones es el secundario, hay que entrar con el secundario. No por ser hijo de o amigo de. Pero a lo que me refiero, que si vamos a ir tan finito, a mí no me preocupa que difundan los sueldos porque son trabajos del Estado y hay que difundirlo. Si vamos tan finito, los hijos de Delía no van a poder trabajar más en el país, los amigos de Macri, como ya se planteó, no van a poder trabajar más en el país, los parientes de ningún político van a poder trabajar más en el país. Si los hijos de Delía cumplen funciones y cobran decentemente, por más que sean los hijos de Delía, tienen derecho a trabajar. Ahora, La hermana, hijos son la 5 hermana de Carolina trabajos. Stanley no cumplía los requisitos, todos lo sabemos. Fue nombrada hace poco tiempo, salieron unos titulitos así chiquititos en los diarios. ¿Eso no nos molesta? ¿No hay un programa especial sobre la hermana de Carolina Stanley, por ejemplo? A mí lo que... No me cambies el tema, les quiero preguntar a todos. No te cambio el tema. ¿No hay, Levina, sobre Carolina Stanley? No decís Tiene nada. que ser ¿Sobre la para hermana? todos. Ayer hubo una No muy sabías. buena Mirá que nota solamente sabés lo de... Leonardo Míndez contando el doble Igual me trabajo encanta, de una me corresponsal. encanta cómo juegan al turco con las causas, No, ¿viste? pero que hagan... Claro. ¿Cómo la ministro bien? No sabía ni Buenas que tenía noches. hermana Carolina Stanley. ¿Usted qué opina? Carolina Stanley. De este debate. Están tan ciegos con el kirchnerismo que solamente ven eso. ¿Qué opina de Las este condiciones de ingreso ¿Usted son tiene muchos importantes familiares trabajando también, con usted o No, yo no. Mi hija mayor es bailarina. La del medio es actriz. Y la chiquita tiene 2 años, así que iba a un taller de música para entender cómo es mi familia. En rigor no, pero también hay que ver Igual es no más solamente viejo que las la ruda condiciones. esto, ¿no? Que los políticos meten a toda la familia, entran a 80. Sí, lo que quiero decir es no solamente las condiciones y secundarios, sino también por qué ingresó y si ese cargo era un cargo que se necesitaba. Y si efectivamente entró de una manera en la cual alguien tenía más derecho para ingresar. Esos son los elementos también a considerar, no solamente las condiciones de ingreso, sino dónde y si era necesario. Gustavo Ferraris, ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que usted es ministro de Justicia y cuando pienso en justicia también pienso en delincuencia, ¿no? Lo que estamos viviendo todos los días, un caso de sangre que mancha cada día la pantalla, ¿no? Uno puede ver que un caso que tapa a otro y la sangre que corre y la impunidad. ¿Qué podemos esperar por parte de ustedes como gobierno? Lo que pueden esperar es que sea prioridad absoluta el tratar de avanzar para solucionar este tema. ¿Se va a poder? Y o para no? solucionarlo ¿O es de una manera utopía? integral. Porque me parece que nos equivocamos si pensamos que esta es una cuestión solo de la policía. Es decir, uno puede ocuparse, como se está ocupando el ministro Ritondo, de que la policía esté mejor equipada, que tenga más capacitación, que pueda lograr tener un curso como corresponde y ser más eficaz en la prevención de los delitos. Pero no es solo la policía, es también la justicia.
Y para esto estamos trabajando fuertemente tratando de controlar el sistema penal, ver un control de gestión para que los casos terminen cuando tienen que terminar y que efectivamente haya un mejor sistema de selección de magistrados. Entonces, policía, justicia, también la ley, porque si consideramos solamente estos dos elementos, también somos parciales. La ley. ¿Qué estamos haciendo con la ley? Generando un nuevo derecho penal enfocado en la víctima. Enfocado en la víctima. Durante muchísimos años la víctima fue la olvidada del proceso penal. Y nosotros en la provincia de Buenos Aires, por la instrucción directa de María Eugenia Vidal, estamos poniendo a la víctima en el centro del proceso. Es decir, de ahora en más, en la provincia de Buenos Aires, cuando un juez resuelva sobre la situación de una persona que está imputada, va a tener que anoticiar, va a tener que escuchar y va a tener que asistir a la víctima con anterioridad. Carolina Píparo hablaba de eso, ¿no? De empezar a definir quién es la víctima y quién es el victimario. Bueno, la víctima es claramente aquella persona que no ha sido llamada por su voluntad al proceso. O sea, un juez y un fiscal en el proceso penal trabajan de eso. El victimario lo hizo con un acto de su libertad. La víctima pasaba caminando. Probablemente es alguien que no tenía absolutamente nada que ver y es llamada al proceso penal y encima desprotegida. Nosotros estamos planteando reformar el Código Procesal, pero también la Ley de Ejecución Penal. Permíteme, la Ley de Ejecución es muy importante porque en ninguna jurisdicción de la Argentina, ni aún a nivel nacional, cuando un juez determina las salidas transitorias o la libertad condicional, tiene obligación de informar a la víctima o de escucharla. En la provincia de Buenos Aires, a partir de esta reforma, va a tener que escucharla previamente. Hoy la víctima se entera o por los medios de comunicación que la persona ha sido liberada o porque se lo cruza en la calle, lo cual es una realidad que es una injusticia que clama al cielo. Y por último, estamos avanzando para que exista un abogado de las víctimas, abogado público de las víctimas. Hoy por hoy, el victimario tiene la posibilidad de contar, y obviamente ese derecho hay que mantenerlo, y nadie está pensando en que vaya a menoscabarse ese derecho. El victimario puede tener un defensor oficial o tener a alguien a quien contrata. La víctima, cuando no tiene dinero para contratar un querellante, depende exclusivamente de la defensa del fiscal. Y el fiscal puede, en quizá la víctima, no coincidir con esa defensa del fiscal que obviamente tiene que defender a la sociedad y al Estado. Nosotros estamos trabajando para que exista un abogado público de las víctimas que iguale los derechos de la víctima y del victimario. Termino, una sola cosa. Decía, la policía, la ley, la justicia y, por último, para la inseguridad, el sistema carcelario. Hoy la cárcel es un intervalo entre dos detenciones. Hoy la cárcel hace que regresen a estar otra vez detenidos casi el 50% de aquellas personas que pasaron por las cárceles de la provincia. Es decir, que 2 años, 3, 4, 8 años que estuvo una persona ocupada del Estado, bueno, no ha logrado restablecer su vínculo con la sociedad. Todo esto hacia la seguridad. Y esta es la instrucción de María Eugenia. Veamos todo al mismo tiempo. No concentremos solo en la policía, como suele ocurrir frecuentemente. Ahora, yo pienso en lo que se ha sucedido, en estos últimos años, y tiene que ver con el temor, el pánico y una justicia que nunca llega. La gente, todos tenemos pánico, todos tenemos miedo, todo el mundo está perseguido, y un caso tapa a otro. Y yo creo que durante muchos años nos olvidamos de definir esto, quién es la víctima y quién es el victimario. El otro día estaba en ese mismo lugar la gobernadora y le pregunté acerca de estas cuestiones y me dijo, no va a ser fácil, no se va a resolver de un día para el otro. ¿Qué le puede decir a toda la gente que está del otro lado y que tiene mucho miedo con respecto a lo que puede llegar a pasar con su integridad, ¿no? La suya, la de sus hijos? Porque hay cuestiones que uno puede esperar o uno tiene esperanza que algún día cambien. Que mejore la economía, que mejoren algunas cuestiones. Ahora, la vida con eso no se jode, ¿no? No se juega. Absolutamente. Mañana nos reunimos 10:30 de la mañana, 9:30 de la mañana con la gobernadora y las asociaciones de víctimas, que ahora van a ser reconocidas en el derecho y van a poder también participar como litigantes, e incluso los familiares de las víctimas. Extendemos ese concepto. ¿Qué le podemos decir? Que estamos absolutamente comprometidos, que es prioritario y que todos los días estamos trabajando en estos 4 ejes para tratar de modificarlos. Que María Eugenia nos ceja en tratar de lograr que cada uno de nosotros cumpla con su labor todos los días. El compromiso es total. A nosotros nos duele enormemente cada vez que vemos una situación. Tratamos de asistirlo, vamos con nuestro centro de asistencia a la víctima, procuramos reformar el Código Procesal, nos juntamos para tratar de avanzar contra el narcotráfico. Hoy se reunió María Eugenia con intendentes
además de Cristian Ritondo, con intendentes de distintos lugares del conurbano. La semana pasada juntamos los jueces federales, los jueces provinciales, los intendentes de los principales distritos, más nosotros como Estado de la provincia de Buenos Aires. ¿Para qué? Para ver cómo coordinamos para las causas del narcotráfico y las causas del narcomenudo. Es decir, el trabajo es de todos los días. Obviamente, no todavía se ha logrado una solución definitiva y va a costar mucho realmente. Sí, bueno, hoy hay un anuncio que a mí me pareció muy simbólico porque no tenemos estadísticas respecto de inseguridad. Hay muchas ONG que hacen sus estadísticas propias un poco basadas en la información que hay en los medios respecto de los hechos que se denuncian. Lo que hay dando vueltas es que hay alrededor de 3.000 muertes por año por violencia ciudadana e inseguridad en la Argentina, lo cual es altísimo porque es prácticamente todos los días una muerte violenta. Hoy, el titular del INDEC, Jorge Todesca, contó que el gobierno le pidió al INDEC que elabore estadísticas sobre el tema de la seguridad. Saben ustedes que durante muchísimos años el tema de la inseguridad era un tema que era una sensación o era un tema de los medios. Bueno, ojalá tengamos datos, porque sobre esos datos va a ser más fácil que pueda trabajar este o cualquier otro gobierno, ¿no? Respecto de lo que decía de la justicia, yo me pregunto qué van a hacer con estos jueces que otorgan salidas anticipadas a delincuentes que vuelven a robar, a matar o a violar. Si va a funcionar algún jury en ese sentido, porque son jueces que realmente no cumplen con su función. Dos cuestiones. Primero, seleccionar de otra manera a los jueces. En la provincia de Buenos Aires estamos proponiendo cambiar el sistema de selección de los jueces. Que antes haya 2 años de cursada para todos los abogados que quieran ser jueces, aunque sean empleados del Poder Judicial, 2 años de escuela judicial y recién después un examen oral y un examen escrito, además de orden de mérito. Hoy no existe orden de mérito. Hoy uno que es número 79 puede ser puesto primero para ser electo juez. Eso es uno de los puntos. El segundo punto es el control de gestión. Nos reunimos con la Corte la semana pasada para tratar de controlar la gestión y ver de qué manera nosotros podemos premiar a aquellos que funcionan bien y de hecho castigar también con un sistema de reducción de los jury. Los jury hoy se prolongan indefinidamente, son un sistema de tener carpetas abiertas, de manera tal de tener controlado al juez, diciendo, tengo esta carpeta abierta, la puedo mantener por el tiempo que yo quiero. Eso también hay una propuesta que vamos a trabajar para cortarlo en el tiempo y que en definitiva un juez no esté permanentemente condicionado con esa apertura. Esto es absolutamente... Gustavo, yo los veo muy activos. Sé que hubo un momento tremendo cuando pasó lo de Axel y a Bloomberg y a toda la sociedad argentina se lo escuchó. Después lo demonizaron. Hablamos, claro, de si era ingeniero o no ingeniero, estas cosas típicas de argentinos que estamos empavadas, ¿no? Pero sí vamos a profundizar leyes y las íbamos a hacer más violentas en cuanto al hecho de que se pague de otra forma y que las sentencias realmente se cumplan. Esa fue una etapa y algunos tienen miedo que volvamos a un escenario parecido y después sea de escaso cumplimiento. Pero te quiero preguntar, porque hay encuestas que marcan, después de lo que pasó en el caso puntual con este señor de Zárate, que un 75% de la población avala el hecho de estar armado y de defenderse en su comercio o de salir a buscar ladrones o cosas por el estilo. Si ustedes están preocupados con esta conciencia que hay en la sociedad de querer hacer justicia por mano propia. Absolutamente. Claramente... María Eugenia planteó gráficamente cuando dijo nadie tiene un revólver en el cantero si piensa que el Estado lo está protegiendo. Estamos admitiendo la situación. Yo pienso, obviamente el carnicero no se levantó a la mañana diciendo hoy voy a matar a una persona. Son cuestiones de sentido común. Absolutamente estamos preocupados para lograr que se dé lo que se da en un país seguro. ¿Sabe qué se da en un país seguro? Que a la persona la detienen. Cuando la detienen, la condenan. Y cuando la condenan, la condena se cumple. Claro. Son los 3 elementos al mismo tiempo, porque uno puede tener una buena policía que detiene, pero si después no se condena, no sirve de nada. Y si cuando se condena, la condena no se cumple, y si encima el servicio penitenciario, cuando se condena, no rehabilita, es exactamente lo mismo, es un círculo vicioso. Por eso es integral la mirada. Sí, Vasco. A ver, me gusta mucho escuchar al ministro sobre los temas que estaban planteando. Yo te quiero recordar que el año pasado el Frente Renovador juntó 2 millones de firmas diciendo no al Código Penal que se quería sancionar. Y presentamos, ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires tenemos un trabajo importante entre el Frente Renovador y María Eugenia, y presentamos esto que está diciendo el ministro, un nuevo Código Penal donde el eje es precisamente la víctima, y también un Código Procesal Penal. No fue tratado. Para evitar la puerta giratoria. No fue tratado. Lo hemos presentado públicamente, lo han visto, y donde precisamente está el eje. Así que sería bueno, por eso te digo que esto hay que darle urgencia rápido, demostrar otra vez que existe un gobierno, problema serio, y una oposición absolutamente responsable que hasta ahora
ha llevado propuestas, no solamente enunciado este problema, ese código penal y el código de procedimiento que plantea lo del ministro ya está redactado. Sí, ¿qué pasa con la justicia en los últimos años, ¿no? Que tanto debatimos siempre. Bueno, el tema de la justicia es central. Acá justamente está el ministro de Justicia porque hablaba del tema de los juris. Yo me pregunto qué van a hacer con estos jueces que han otorgado beneficios anticipados a los delincuentes que recién decía volvieron a cometer delitos. Yo no sé cuál es hoy la tasa de reincidencia. Se publicó en estos últimos días que era cercana al 50%, lo cual es alarmante realmente. De reingreso. O sea que puede ser que alguien cometa delitos y no reingresa porque no se lo captura. Puede ser mayor aún. La tasa de reingreso en las cárceles de la provincia de Buenos Aires es de casi el 50%. Ahora, ¿y cuál es la realidad para una persona que es detenida y va presa? ¿Con qué se encuentra? Bueno. Porque ¿qué pasa con la gente una vez que está en prisión, no? Uno de los primeros problemas ¿Cómo se puede reinsertar nuevamente en la sociedad cuando hay una cárcel que aún empeora las condiciones? Bueno, cuando alguien es condenado, ese es uno de los compromisos que estamos estableciendo. Primero estamos tratando de que no existan penas en el cuerpo, además de la pena de la libertad. Es decir, que las personas tengan aquellos elementos que no les generan resentimiento contra la sociedad. Y luego, trabajo y educación en cárcel. ¿No pueden trabajar? Por supuesto que sí, pero ¿con qué nos encontramos? ¿Con qué nos encontramos? De 51 talleres de chapa y pintura y de mecánica, solamente 14 abiertos. De 24 carpinterías, solamente 3 abiertas. ¿Por qué? De 23 herrerías, solamente 6. De 18 talleres textiles, ninguno abierto. La fábrica de bloques de cemento, cerrada. La fábrica de fideos para todos los detenidos, cerrada. Las panaderías, en su mínima expresión. Bueno, esta es la realidad con la que nos encontramos. Ahora estamos estableciendo convenios con los ministerios para lograr tener equipamiento, para lograr darle trabajo y que incluso tengan un peculio. Estamos viendo a ver si en algunos casos podemos lograr que aquellas personas que estén por salir tengan un seguro de desempleo para tener un elemento. Ministro, ¿Perdón? y el régimen penal juvenil, porque el tema de los menores es muy importante. La mayoría de los Pero aparte los detenidos cada vez son más jóvenes. que hemos contado en estos últimos días han sido menores reincidentes. El régimen penal juvenil habitualmente los convierte en posgrados para la delincuencia. Yo le pregunto también un tema muy delicado, si usted está de acuerdo, ya que van a hacer una reforma judicial, en bajar la edad de imputabilidad. Los menores es un tratamiento realmente muy delicado. Los menores, además, en general, cuando terminan matando, le avisaron 3 o 4 veces al Estado que iban a matar. Y el Estado los devolvió al mismo ámbito en el cual se generaba su conducta delictiva. ¿Qué hacía? Primero lo detienen en una riña. Luego lo detienen en un hurto simple, lo devuelven. Luego lo detienen con un robo común, lo detienen. Luego un robo con armas, lo detienen. Luego mata. Ese día nos escandalizamos, ese día pedimos que se bajen las edades de punibilidad, pero el Estado tuvo 3 veces o 4 veces contacto con ese menor. Es público y notorio que recibieron heredado un tema de narcotráfico gravísimo, ¿no? Y creciente. Pero ¿cómo se puede explicar que el que estaba a cargo de la división justamente de la lucha contra el narcotráfico hoy es el jefe de la policía bonaerense? Bueno, la decisión que tomó... Son sin droga, sí. La decisión que tomó la gobernadora y la decisión que ha tomado el ministro Ritondo es fundada en el análisis del desempeño de Pablo Bressi. Pero no, la verdad es que no era que estaba mal todo el desempeño de Pablo Bressi en las funciones que ha tenido lo ha justificado, lo ha legitimado para ocupar el cargo que él tiene. Y realmente hay una confianza depositada en él que se mantiene permanentemente hasta tanto no se le quite en razón de aparecer algún elemento. ¿Cuántos años estuvo a cargo de narcotráfico? No lo sé, sinceramente no lo sé. Yo no depende de varios mí. años que estuvo y el narcotráfico creció, entonces no fue tan eficaz. A veces no necesariamente el narcotráfico crece solamente por la acción policial. A veces hay connivencias de otro tipo también. Crece por la acción policial, sobre todo en la provincia. Puede ser por varias razones, Sobre todo porque no son los que controlan que la droga se venda bien y... Si usted tiene pruebas, por supuesto. Le quería preguntar a Gustavo si es verdad que se encontraron con cárceles sin candados y sin colchones para los presos. Bueno, cárceles sin candado fue una de las primeras compras que se establecieron, los candados, porque no había. Y colchones, hoy todavía no hay un colchón por preso. Recién es como casi cárcel sin candado. No había candados. No había candados. Y los colchones, que son ignífugos, están todos en proceso de compra y recién a fin de año va a haber un colchón por preso. Hoy duermen es una realidad. A ver, un minuto, ministro. Porque todos los que vienen acá con respecto al área que encontraron un tongo a denunciar, hechos de corrupción, ¿no? Que no sé, vino la gente de IOMA, vino la gente, qué sé yo, recién estuvo acá la diputada con respecto a lo que pasó en el SOMU.
¿Con qué se encontró usted? Con un sistema penitenciario que cuanto peor, mejor. A ver. ¿En qué sentido? Si no hay comida, la comida se cobra. Se puede cobrar a los internos. Claro. Si no hay remedios, se cobran. Si las familiares tienen que hacer una noche entera de cola, para adelantarse en la cola se cobra. Si no hay colchones, se cobra el derecho al colchón. Esa es una realidad que también mantenida generaba todo el tipo de corruptelas. Y es una realidad que hemos encontrado. También, obviamente, hay algunas denuncias hechas sobre el tema combustible, sobre el tema autos utilizados. Nosotros tenemos 52 personas puestas en disponibilidad, tenemos 25 detenidos, tenemos personas separadas del servicio. Es decir, eso también ocurre porque el sistema penitenciario también está expuesto a corruptelas. ¿Por qué no hay políticos presos? ¿Perdón? ¿Por qué no hay políticos presos? Supongo que estarán en el proceso de evaluación por porque parte de la justicia. Más o menos uno puede ver y siempre la... Hay un proceso iniciado en el caso del servicio penitenciario. Pero hay un perfil de ciudadanos que son los que caen, digamos, los que terminan siendo presos, digamos. Pero hay muchos que zafan por buenos abogados, por estrategia, por seguramente alguna coima que otra. Desde hace muchísimos años que más o menos el sistema funciona así. Las denuncias se han hecho y la justicia tiene que intervenir y en todo ¿Pero caso, hay con plata si lo zafás de la corresponde- prisión? No. Con dinero, ¿no? No. ¿Podrá alguien tener un mejor abogado si quizás si tiene dinero o alguien ¿Y dentro que tiene de la mayor cárcel, dentro de la capacidades? La verdad, no. Dentro de la cárcel lo que está existiendo ahora es una puesta en orden y también una puesta en orden respecto del servicio penitenciario, dejando en claro que hay excelentes penitenciarios, porque también respecto de la policía y respecto de los penitenciarios, los mismos policías o la misma policía que muchas veces se critica es aquella que hizo el procedimiento del casino ilegal, es la misma que va y rescata la droga, y lo mismo los penitenciarios, que ahora divididos en seguridad y tratamiento son los que se encargan de asistir como corresponde a aquellos que están detenidos. Ahora, Que entre todo el mundo, ¿no? Una persona que cometió un delito va a prisión y sale peor. Hoy puedo decir que salvo aquellos que están dentro del marco de alguna acción religiosa o aquellos que tienen vínculo con lo que empezamos a trabajar, el deporte o el trabajo o lo que fuere. Bueno, sí, de hecho, hace 3 semanas atrás, todas las escuelas públicas de Mercedes reciben pan, todos los días, que está hecho por los presos de la cárcel de Mercedes. Con la cantidad de laburo que hay que hacer. Bueno, por supuesto, yo no puedo creer. por eso se van a reactivar todos los talleres. Espera un minuto, Sí, claro. espera un minuto porque quiero compartir con usted una nota que le hace María Donela a Beatriz Arlo, donde habla de qué pasa con los medios y la inseguridad. Ya lo vamos a compartir. El diagnóstico Sarlo. Muy crítica con Mauricio Macri, una de las intelectuales más importantes del país, brindó su visión sobre el momento actual de la Argentina. Cambiemos, kirchnerismo, inseguridad, todo pasa por la lupa de Beatriz. Los diarios argentinos tienen ese elemento radioteatral, teleteatral, incorporado de manera muy fuerte. Estoy contenta de la forma de la cobertura. Alguien que quiere ser presidente de la República porque sabe que tiene un conjunto de problemas que no todos coinciden con sus intereses, ni con lo que mejor sabe hacer. Porque se haga cargo de que él eligió competir para ser presidente de la República y que eso es un gran trabajo y que tiene que hacerlo. En algunos temas me parece que está debajo del nivel que uno esperaría, en otros parece conocerlos mejor. Ha armado un ministerio descomunal, quizás sea un problema que va a tener que solucionar. En el Congreso hay un acuerdo, yo diría que hay como un acuerdo nacional de facilitarle algunas leyes a Macri para que estos meses no sean intransitables. Massa, digamos que osciló entre ser un opositor y ser claramente un competidor. Me parece que ahora se ha decidido a que va a ser claramente un competidor en las elecciones del 17. El Frente para la Victoria tenía la mala conciencia de muchas cosas que había hecho pésimamente durante los gobiernos, y entonces algunas leyes no presentó los obstáculos que uno pensaba que iba a presentar. O sea que encontró un Congreso relativamente amigable. No hagamos ninguna cuestión electoral con el peronismo en provincia. María Eugenia Vidal parece haber tomado otro camino, ¿no? Si no toma otro camino, se la podía llevar un vendaval. Ella inteligentemente supo que tenía que gobernar con los intendentes del partido que fueran. No puede ser sectaria en ese nivel porque le pueden
hacer jugadas peligrosas en la provincia. Vuelven a poner en agenda el tema de la inseguridad, con un Macri que dice, bueno, el carnicero es un hombre de bien. La declaración de Macri me pareció una declaración de una muy baja densidad ética. Porque no solamente dijo que el carnicero era un hombre de bien, sino que dijo, ese hombre tiene que estar tranquilo en su casa. No se puede estar tranquilo después de matar a un hombre. Me parece una frase indigna de un presidente de la República. Después salió el ministro Garabano, ¿no? Como así, bueno... Pero ese ministro de Justicia. Claro, sí, claro. Si ya el ministro de Justicia da su opinión sobre dónde tiene que estar el homicida, el presidente de la República tiene que tener más densidad moral frente a una cuestión de este tipo. Porque el presidente de la República es un lugar simbólico muy fuerte. Y esto es lo que me parece que Macri no ocupa. Un beso para María y brillante Sarlo, ¿no? Yo festejo algo que debería ser normal, usual, que es alguien en la televisión pública pudiendo criticar libremente la gestión de gobierno, ¿no? Yo creo que lo de Sarlo y lo que dijo Macri respecto del carnicero, yo estoy de acuerdo totalmente porque me parece que un presidente no tiene que hablar nada de algún caso en proceso penal. Puede hablar genéricamente. Puede hablar de casos pasados, pero no puede hablar de algo que está sucediendo. Y fíjate el chasco que se lleva ahora. Este señor resulta que con un palo fue a rematarlo cuando todavía estaba vivo. Y entonces, ¿quién tiene que estar? ¿En la casa de dónde? Depende, porque, por ejemplo, la comunidad negra en los Estados Unidos esperó muy ansiosamente que Obama se pronunciara sobre el gatillo fácil pero de los policías. Pero no existe... Puede no ser afortunado lo que dijo, es pero desafortunada que se pronuncie sobre un caso... Tu ejemplo, porque en Estados Unidos no hay problemas como en Argentina con la justicia. Hay otros, Perdón, hay no, otros. digo, la justicia no tiene, la gente no desconfía de la justicia como se desconfía en Argentina. Entonces el poder político no tiene que meterse en absoluto con el poder judicial. ¿Ministro? Viene de otro planeta lo tuyo. Lo importante es que la justicia obre independientemente, sea quien fuere quien opina. Eso es lo importante. Y la verdad es que en este caso, la defensa del defensor oficial fue excelente. La jueza resolvió como corresponde, tomándose el tiempo que debió tomarse, también para garantía del imputado, porque a veces se pide del sentido común celeridad o que algo tenga que darse muy rápidamente, y a veces algunos tiempos son para garantía de los partidos. ¿Y con respecto al caso que citaban recién, al del carnicero? En ese caso, digo, estrictamente. Es un caso en el cual... cual... ¿Pero usted cree que está bien lo que dijo el presidente de la Nación, haciendo referencia lo que a lo digo que decía Gabriel, es que ¿no? la justicia, en todo caso, si fue como obró, que obró independientemente, ese es el tema. El tema es que no importa a quién opine, lo que importa es que la justicia obre independientemente. ¿No? Nada más y nada menos. Pero la justicia tiene que obrar independientemente. El tema es Eso más es lo que quiero grande, decir. ¿Perdón? No, decía que el tema me parece que lo hace más grande, Beatriz Arlo, en relación con la inseguridad en general. Ponía foco en el 2017. A mí me parece que el 2017 es una elección que no está tan lejana, que todo el foco hasta ahora se puso en la economía y cómo va a ser el desarrollo económico para ver la suerte del gobierno, pero me parece que la seguridad o la inseguridad también va a ser un tema. Va a ser un tema, indudablemente, porque es un tema de la gente y es un tema de compromiso de nosotros y del gobierno de María Eugenia Vidal de trabajar todos los días incansablemente para resolverlo. Muchas gracias, ministro, por No, estar gracias con por nosotros, invitarme. Bueno, ¿cómo lo pasaron? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Bien. Gracias, Clara, Placer. Gracias, Vasco. Pablo, muchas gracias por estar. Gracias a vos y a la gente del Palacio de la Papa Frita. Ricardo Maidana mandó cosas riquísimas para que todos los coperos comieran. ¿Comieron rico? Claro que sí, Gracias por el exquisito catering. Bueno, ¿todo bien, señora? Muy bien. Escuche, ¿sabe quién canta, no? Anthony Kiddis, Red Hot Chili Peppers. Mira si me dice Red Hot Chili Peppers. Gracias a Liguria por la pilcha, impecable como siempre. Gracias Liguria, gracias Relojes Polis. Gracias a vos, mañana pegaditos a PAMI y a GH estamos nosotros, 20:45 por la pantalla América. Soy un poquito más. ¿Te gusta? Baila, baila. Esto es el nuevo Red Hot Chili Peppers, mirá. Se tentó. Ahora hacerme la joda acá, Apaguen las luces que hay fiesta, dale. Chau.